Hola, Catrín. Hola. ¿Cómo estás? Buen día. Ya sabes que aquí todo es muy orgánico. Ya es muy orgánico. Hay receso en la cámara, Sí. entonces estamos a buen tiempo para poder comentar. Poder situarnos, ¿No? tenemos buen tiempo. Tenemos buen tiempo para Además, poder todo parece comentar. indicar que se va a tardar bastante el presidente en pasar por el pasillo central. Es que ven de San nomás Lázaro. toda la Sí. gente que se juntó Ahí a están la salida todos. de su casa y luego, pues, supongo que cuando llegue, en fin. Y para muchos de los legisladores ahí será el momento de alguna foto, la última Pues foto. claro, Son pues momentos claro. históricos para los que son legisladores. No todos los días se tiene la oportunidad Pues no. de presenciar un relevo de poder en la presidencia de la República. Es una ceremonia peculiar, Y solemne. hoy especialmente, ¿no? Hoy Hoy de especialmente. manera muy especial. Sí, muy especial porque... Mi queridísima amiga. Mi querida Rosario, ¿cómo estás? Oye, estamos en vivo, ¿eh? Sí. Sí. Ah. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Bien. Contenta. No, decíamos que hoy de manera muy Pues es- especial es un momento histórico. Claro. No queremos abusar del adjetivo histórico, pero pues sí No, que lo es, ¿no? Lo es absolutamente. Nosotras que hemos dado esta lucha por tantos años, pues sí, por abrir espacios es realmente importante. Muy importante. Muy simbólico y muy significativo. Y también porque pues, la primera mujer de Norteamérica. Es lo que yo decía, la primera mujer en América del Norte, Sí. Estados Entiendo que es Unidos, la- Canadá. es la Hola, 14. Enrique. Esperemos que sea el precedente de la que viene. Pues, ¿no? pues sí, puede ¿No? ser en Estados Unidos, claro que Exacto, sí. exacto. Enrique de la Esperemos que sea. Ojalá. ¿Quieren agua, Que sea veneno, rachita. café? ¿Qué Veneno. quieren? Veneno, unos venenitos, ¿no? ¿Son los venenitos? ¿Quieres venenito? ¿Eh? Que son... Veneno, pero como el que Veneno tienes es ahí una en coca, la hijo, entrada. una coca. En la entrada, veneno como el que tienes en la entrada. También para Hay que celebrar. brindar. Oye. Sí, ya vi que el de la entrada. El dije, de la entrada. un poco Fíjate que por temprano. primera vez hoy siento, no sé si coincidan, un poco el ambiente de celebración. No, ¿no? desde que se dio el triunfo, en efecto. Y además Desde que como se dio el triunfo, hoy como por que hay un primera vez respiro, los- como sí. que hay un respiro. O una expectativa. Sí. Exacto. Que estos Y meses eso de siempre tensión te da, ¿no? provocadas por el presidente de la República, con todo lo que hizo en esta transición, pudiera cambiar. Así en es. tratos, en modos, que hoy podríamos ver en el discurso de Claudia Sheinbaum el estilo personal de gobernar, ¿no? Sí. Una diferencia con respecto a López Obrador. Y creo que esa expectativa pues está de alguna manera animando, ¿no? Por lo A- pronto ya dijo que en su primer día de gobierno estará visitando Guerrero, ¿no? Sí, importante. ya Dice eso. que ya. eso, vamos a ver cómo visita, ¿no? Si va de a pie, ¿no? Pero bueno, eso ya me parece que es importante. Marca una diferencia. Sí. Y la otra es que genéticamente los mexicanos, pues ya vimos que estamos a prueba de balas, somos felices, ¿no? Genéticamente. Felices. Está en nuestro ADN. Y entonces, pues Un poco tenemos. sí, No, sí, a ver, la verdad, no, o es sea, genético, pues sí. la ¿No tiene verdad, otra explicación? sí. No tiene otra explicación, ¿no? Oye, inseguridad, salud, homicidios, crisis. ¿Y usted cómo está? ¿Feliz? Todavía ayer, ¿cuántos homicidios en el Sí. país? Estamos ¿no? felices. Entonces creo, un poco siguiendo lo que dice Roberto, pues tenemos esa cosa muy positiva, que es que la mayoría de la gente tiene la esperanza. Incluso aquellas personas que no simpatizan, todos tienen esperanza. Sin duda. Y creo que hoy parte, por lo menos lo que yo quiero recoger hoy es, pues, primeras señales, ¿no? Porque aquí yo lo que sostengo es que, un poco como algunos, es un día a la vez. Un día a la vez. Sí. Y aquí recogiendo información un día a la vez. Porque para muchos puede ser, oye, no recibí lo que yo quería, no fue un buen discurso. A ver, y que si te gustó, que no, es un día a la vez, ¿eh? Y no necesariamente hoy debiéramos esperar el rompimiento. No, con Obrador. no se puede. No se puede. No puede. Está ahí al lado. Sí, pues sí. El Congreso. Entre otras No, y cosas. además yo creo que no se va a dar ni siquiera en un corto plazo. No se va a dar en Está corto. muy Y acotada. quizá ni a largo. Esa es la gran incógnita. pregunta. Esa es la gran Como dice incógnita. Rosado, es la gran incógnita. Pero sí pudiéramos escuchar palabras que no tuvo López Obrador en su gestión. Diálogo con la oposición, concordia, otro modo de relacionarse con las instituciones de la República. Va a estar la ministra presidenta, a Sí. ver qué dice la reforma judicial. Sí, ¿Qué ya dice, llegó, de hecho. ¿Qué dice de la Guardia Nacional, lo que ya sucedió recientemente? Yo creo que el discurso va a plantear más o menos
cuál va a ser el ritmo, la cadencia del gobierno. Pero yo no veo un deslinde, No, soy franco. no hay forma. No ha pasado. Yo por ahorita que venía en el coche pensando, dije, ¿yo qué esperaría? Yo quiero saber cuál es el plan, porque yo soy, por lo menos, de la misma edad de la presidenta. Y yo tengo la impresión de que a mi generación ya se le fue un México desarrollado en esta generación. Y me puse a pensar, pero si está en manos de ella volverlo a reencauzar. Sí, claro. Si está en manos de ella volver a reencauzar. Entonces yo quiero saber cuál es el plan. Si el plan es vamos a consolidar la 4T, yo no entiendo qué es eso. Y entonces Exacto, quiere claro. decir que ya se El nos fue. segundo piso Es más de la de lo 4T. mismo. Pues que es ¿no? más de lo mismo. Yo quiero saber si en serio hay el plan generacional de todavía alcanzar un país desarrollado en estos próximos 20 años. Y lo hicieron España, y lo hizo Hong Kong, y lo hizo Singapur, y lo hizo Corea. Y nosotros, así como genéticamente somos felices, somos genéticamente incapaces de alcanzar eso. Yo pensaría que no. No, claro que no. Pero pues Tenemos vamos todas demostrando, las- si fuéramos un laboratorio, sí parece demostrar que, pues que no está en nosotros el desarrollo, que no está en nosotros avanzar, no está en nosotros progresar. Se nos va esta oportunidad de la relocalización, se está yendo el dinero a Vietnam, se está yendo a otros países y nosotros creciendo poquito, porque además lo comparamos contra nosotros mismos, el crecimiento. claro, claro. Pues mira, crecí más que ayer, vamos bien. Entonces, es esta generación, ¿eh? Y no necesariamente lo que está pasando es que haya cierta incertidumbre sobre cómo se puede encauzar una plataforma de desarrollo y crecimiento. Hoy hay un estrés institucional Sí. derivado de la reforma judicial y yo le agregaría derivado de la barbaridad de la reforma militar. Son a mi juicio, dos reformas que alteran sustancialmente el equilibrio de poder en la República. Estos estreses van a necesitan un mensaje de la presidenta. Yo escucho que algunos mercados y algunos analistas son optimistas de que en las leyes secundarias habrá correcciones. Yo no veo cómo pueden darse Eso esas que yo correcciones. te iba a porque le preguntar, pusieron en ¿sería la suficiente las No, correcciones? Le pusieron para en la reforma? Constitución hasta el número de páginas que tiene el ensayo de postulación de los candidatos, la calificación mínima promedio para poder aspirar y una serie de reglas. Sí, ya no te deja margen de No acción, veo los ¿no? márgenes de acción. Evidentemente. Sí, tú no corriges a través de una ley secundaria, Sí, claro. un tema como, por ejemplo, pues digo, entre otras cosas, pues elegir o no a los jueces. Y yo también percibo, casi puedo anticipar, que salvo que haga algo dramático, el monto de inversión nacional y extranjera en México para los próximos años está condenado a disminuir, salvo que hagan algo en contrario. O sea, tú no vas a invertir en un país donde el riesgo de extorsiones desde una autoridad municipal, una estatal, una federal o el crimen organizado esté al orden del día. Tú no vas a invertir las cantidades que necesita México con esta reforma. Entonces, ella ya entra en un país acotado. Absolutamente. Ella ya entra en un país con más restricciones que digamos que posibilidades. Y va a depender de ella, de su talento, del que tenga, del que se descubra o no se descubra, si tiene capacidad un poco como un Houdini, quitarse las cadenas y poder salir adelante. Yo creo que ella está obligada a romper las cadenas, porque justamente mencionábamos el hecho histórico de que una sea mujer sea por primera vez la presidenta de este país. Y Adela, tú y yo hemos formado parte de esta lucha, de estas batallas campales por abrir espacios a las mujeres. Y desde luego que simbólicamente es alentador y es esperanzador, pero si no se rompen las cadenas de sumisión y de violencia en la que vivimos las mujeres en México, en un país donde el machismo sigue matándose mujeres todos los Cada días, día. ¿no? Todos los días. Si no se atiende y se pone en los zapatos de las cientos de miles de víctimas, empezando por las madres buscadoras, pues en realidad no va a estar cumpliendo y honrando este legado que está hoy representando, porque es un legado histórico. Y entonces tiene la obligación de ponerse en esos zapatos, tiene la obligación de estar a la altura de esa expectativa que tenemos las mujeres de que una mujer esté en la máxima investidura de este país. Entonces, esto es por una parte una señal de luz,
pero al mismo tiempo llega, y quiero comparar de cómo llegó López Obrador y cómo llega ella. López Obrador llegó con un país con una economía estable. Crecía el un 2,5. Sí, había condiciones en turismo, éramos pues uno de los principales países en materia de turismo. Teníamos una economía, no había dinero en las arcas de la nación, había mucho Ahorro dinero. nacional en los fideicomisos, Exactamente, en los fideicomisos, todo lo que este gobierno desapareció. Y había un régimen democrático, es decir, había un equilibrio de poderes, había un poder judicial con sus atribuciones y sus facultades, un poder legislativo que además llegó con una mayoría para López Obrador, pero en donde la oposición seguía teniendo una presencia significativa. Y hoy la condición es bien diferente. Claudia recibió un país con una economía en decrecimiento, con la mayor deuda pública que hayamos tenido en la historia, con un déficit histórico del 6%, con una tasa de crecimiento que no se veía desde el 88, con el crimen organizado asolando regiones del país. Crece la economía más abajo que el crecimiento de la población. Y hoy el ingreso por persona de los mexicanos, si dividimos el tamaño de la economía entre el número de mexicanos, es todavía menor que el de 2018. Así es. O sea, ¿cómo le haces para que una economía no haya crecido más cuando tenías los vientos a favor? Y claro, algunos dirán, bueno, pues la pandemia. Sí, nomás que también hubo pandemia en Estados Unidos, en Brasil y Colombia, y todos salieron. Entonces, como dice Rosario, la verdad es que no entregaron un mejor país que el que recibieron. No, para nada, al contrario. Y recordemos el discurso inicial de López Obrador cuando toma posesión como presidente, fue de conciliación, de respeto a los poderes, en fin, planteó una serie de cuestiones y creo que lo han expresado en las redes sociales muy claramente. El primer decreto que firma es buscar la verdad en el caso de Ayotzinapa y el último es la militarización de este país, que ningún presidente. Podemos hablar de la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto, podemos hablar de la militarización que se dio en el sexenio de Felipe Calderón, es decir, ya estaba el ejército en las calles, pero ninguno se había atrevido a elevar a rango constitucional la militarización de este país. Entonces, ¿hasta dónde va a poder tener ella márgenes de acción? Es decir, las mujeres que exigimos una política nacional de cuidados, ¿de dónde va a sacar el dinero si no hay? Si además no va a haber una reforma fiscal porque ya lo ha señalado con claridad. A veces va a haber dinero. Cuando tienes tanto poder, pues a veces eso en sí mismo es un problema. El año que, no, el 25, el 26, estamos haciendo una revisión con los Estados Unidos del tratado. Que si llega Kamala Harris, ya dijo que ella siempre se opuso al tratado. Ella votó en contra. Siempre necesitas en tus armas de negociación decir, espérame, déjame ir a platicar con mi Congreso porque no está conmigo. Ese argumento ya lo perdiste. Sí. Porque todo lo que te pidan está en tus manos. Todo lo que te pidan los grupos políticos que te apoyaron, todo está en tus manos, porque ya no tienes ningún contrapeso. Los contrapesos son útiles muchas veces para precisamente también ganar tiempo. Esa es la gran paradoja. Ese ya lo perdió. Sí. Ya todo está en tus manos. Y la otra pregunta que yo también me hago es, como yo no soy muy optimista sobre lo que va a pasar en la economía y las restricciones que tiene, ¿cuál va a ser la actitud ante la frustración de no alcanzar lo logrado? Porque la que es normal es siempre de alguna manera decir, así tomé el país, yo de aquí para acá soy responsable y no soy responsable de lo anterior. Esa tampoco la tiene. Entonces, yo ya anticipo que parte del problema va a ser, bueno, pues todo el pasado y todo lo que se hizo del pasado. Pero en serio, vas perdiendo márgenes de conversación. Pero no el pasado inmediato. Pero ya no el inmediato. Van a seguir hablando del sexenio de Felipe Calderón. Sí. Me dejan ir rápido al vestíbulo con Maru Rojas. Maru, ¿cómo estás? Fíjate, ya me moví a las escalinatas del frontispicio porque va a tardar mucho este receso decretado a las 10 de la mañana con 24 minutos. 1 hora y 20 minutos habían transcurrido de iniciada la sesión para los posicionamientos de los partidos. Toda la oposición, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, le extienden la mano a la presidenta electa, le dicen podemos trabajar juntos. Sí a la sororidad, dice Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano, pero no a la sumisión. Casi en ese tono van todos los discursos. Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, le dice también, presidenta, la mitad de la población tiene incertidumbre. Hoy lo que urgen son las inversiones, no esos discursos amenazantes, eso de repartir culpas sin tener las bases.
en ese tono que se dieron hoy las presentaciones, y después nos llega una noticia al leer las listas de las comitivas, sí, en la que no participa ni PRI, ni PAN, ni Movimiento Ciudadano, pero vemos a Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano en la comitiva de recepción para la presidenta Sheinbaum. ¿Somos o no somos? Ayer Movimiento Ciudadano había dicho que no iba a participar en estas comitivas, hoy sacan de la lista priistas a panistas y ahí está Patricia Mercado. Solo mujeres recibirán senadoras a Claudia Sheinbaum y la despedirán diputadas federales, solo hombres, diputados federales recibirán al presidente y solo senadores lo despiden. Y solamente de Morena y partidos Morena, aliados. PT y Verde. Sí. Ahora, entonces, Patricia Mercado de MC, ¿sí estará en el Ahí comité está, de recepción? parada junto a las demás mujeres que van a recibir a Claudia Sheinbaum, cuando habían dicho desde ayer Movimiento Ciudadano que no iba a participar en las comitivas, y hoy en la lista oficial de la comitiva no está Patricia Mercado, No, pero está ahí puesta. Yo tengo aquí la lista y no estaba incluida. Y ahí está paradita. Ya. Yo creo que a lo mejor va por el reclamo, ¿verdad? Ojalá. Si es así, sí me representa. Ya. Ay, la Maru. ¿No? No creo. No, yo tampoco, Bueno, Maru. y no otra creo. nota, en el vestíbulo y seguramente ingresados en camionetas de diputados de oposición, todo parece que indicar que era el PRI porque sabían perfectamente a dónde dirigirse cuando los cacharon, iban hacia la pecera cuando se dieron cuenta que trabajadores del Poder Judicial con cartulinas, con leyendas en rojo que pedían diálogo, un rojo así como chorreante, como sangre, se manifestaron aquí en el vestíbulo. Poco les duró la manifestación, se dirigieron hacia esta parte de la pecera de los priistas y les pidieron de favor que pues abandonaran el recinto, que no eran ellos convocados, y pues ya lo sacaron de aquí. Ya. Oye, Maru, entiendo que va a tardar más el receso porque están atorados Sí, tanto Andrés caray. Manuel López Obrador como Pero es el Claudia pueblo Sheinbaum. bueno, jefa, no pasa nada. Aquí está lo bueno, Maru, y contigo doblemente bueno. Oiga, me acabo de enterar de cada cosa que se las puedo ir filtrando. A ver, cuenta. Adán Augusto está muy enojado. ¿Por Muy qué bien. está enojado? Pues encontró un cochinero ahí en la administración de un señor que acá llegó y se siente rey, maneja la Junta de Coordinación Política, la presidencia de la mesa directiva, todo, y que la señora presidenta va a mandar a cambiar al coordinador de los diputados federales de Morena. No me Óigame. digas. Si esto es realidad, pues no me habrán mentido mis fuentes. Qué chismote que nos traes, ¿eh? No lo puedo decir en donde yo chambeo, pero pues Pero ahí aquí no sí, se En les- donde van yo aquí. chameo. Pero aquí sí. Que por cierto, te agradezco mucho, mi querida Maru, que te hayas dado un tiempo. Sé que estás transmitiendo para Con todo y para primicias Fórmula. políticas. Y con todo y primicias. Aquí sí puedes decir lo que quieras, ¿eh? Todavía, mientras podamos gozar y compartir esa libertad, estaremos gozando también de este país. Oye, dicen aquí en el chat que ojalá colabores más con nosotros y compartas Cuando más gusten, chismes podemos hablar de un chorro legislativos. de temas de los que uno se entera aquí. No, hombre, bueno, pues entonces... En esa noble tradición de la crónica parlamentaria. Claro. Que por cierto se ha perdido un y poco. que lo hace tan bien, Lo hace tan Maru, bien. ¿no? Sí, Que lo hace tan Y la crónica años. no es únicamente lo que Soy pasa tu en la fan, mi tribuna, querida ama. sino lo que pasa en los escaños. en Adela, las soy tu curules. fan. Yo también soy tu fan, Maru. Muchas gracias. Y yo, Y todos aquí, bueno. mira, está Rosario Robles, Roberto Gil, No, Enrique pues de la es que Madre. estás con mi amiga. ¿Qué te puedo decir? Es que no veo, nada más oigo. No, sí, ya sé, es que pues sí, no se puede, No se puede porque todo. pues trabajas para otra empresa. Pero tenemos amigos, que es lo bueno, ¿no? Eso es maravilloso y mientras tengamos libertad y amigos, qué maravilla. Y no, te agradezco mucho, Maru. Cualquier otra Un cosa- abrazo. Cualquier cosita que te enteres, te De conectas. esas cosas que uno se entera aquí caminando en la caramba. Cámara de Diputados. Sí, ya me imagino. Muchas gracias, Maru. Gracias. Estamos pendientes. Gracias. Eso que dijo, fíjate, está Fíjate interesante. que sí está muy interesante. Pero también puede darse pues, en el caso de casi todas las secretarías de Estado. Sí. Cuando tú entras y tienes una responsabilidad y seguramente llegarás con un enorme ánimo, de repente digas, bueno, a ver, ¿y qué hay aquí? ¿No? Pues no hay nada, nomás hay saldos, ¿no? A mí me da la impresión de que uno de los retos de la nueva presidenta es que yo creo que el presidente López Obrador pues, ha sido, en algunos casos, razonablemente exitoso en contener
reacciones. Y digo relativamente porque vemos que evidentemente en seguridad no hay forma, ¿no? Sí. Pero que seguramente hay muchas inconformidades sociales en el país que han estado contenidas. Y a mí me da la impresión de que esas puede que Pueden rápidamente afloren, ¿no? Y están contenidas porque sigue habiendo presupuesto. El problema Dinero. es cuando se acabe la presión de gasto, como dice Rosario, pues es muy fuerte. Hay en los precriterios de política económica un anticipo de que va una reducción sustancial al déficit público, lo cual no se ve Es cómo un compromiso. lo van a poder armonizar ya me cambiaron de con coca. nuevos programas sociales, los que están subiendo a la Constitución y los que ha anunciado la presidenta. O que anunció el presidente López o Obrador que anunció ya el tenía que presidente. hacer, Exactamente. La presión del gasto en materia social, más la oferta de reducción del déficit, más el hecho de que no habrá una reforma fiscal, más el hecho de la incertidumbre institucional que ahuyenta las inversiones, más la presión que puede generar políticamente hablando la elección de Estados Unidos, más el problema de la revisión del Tratado de Libre Comercio, más la primera generación de jubilados de la reforma de 1997, en 2 años más podrán liquidar lo que llega en su estado de cuenta. Eso genera un entorno económico muy complejo. Si además le agregamos el hecho de la violencia, no solamente el crimen organizado que se está disputando Culiacán o Sinaloa, sino el crimen organizado que ya prácticamente Chiapas, capturó sí, la renta lícita de la población, Así es. en el limón en Impuestos, Michoacán, en el aguacate, en el pollo en Guerrero, el Cualquier control de las comercito. fronteras en Chiapas. Ellos dirán, ese dinero ya es mío, ¿no? Sí, Ese no claro. está en la bolsa. Sí. Y es Ese ya es ese mío. dinero Eso es nos mío. toca a nosotros. Ese es mío. Y evidentemente lo sabemos bien, un derecho es muy difícil quitarlo o reducirlo, sobre todo un derecho que pega en el bolsillo. Ella tiene un enorme reto en materia de finanzas públicas, pero también tiene un enorme reto de volverle a dar certidumbre a México en sus relaciones en el mundo, con los mercados, con los empresarios. No es nada más decir, espérenme tantito, cuando yo llegue lo voy a arreglar. Van a importar los mensajes y los gestos. Y algo que decía Enrique me parece muy importante. Yo percibo que hay una tensión soterrada en Morena. Creo que uno de los temas Ahorita lo está diciendo lo que Mago, decía ¿no? justamente. Yo creo que ahí hay una paz chicha, como Sí, dicen. sí, ¿no? sí. Probablemente, porque Morena no es un partido político, es un comité de campaña de Andrés Manuel López Obrador que se lo heredó a su candidata. No tiene una vida institucional Morena, reglas, democracia, procedimientos para elegir más allá de la tómbola o las encuestas amañadas. No tiene una tradición institucional Morena. ¿Cómo se van a empezar a comportar sus legisladores cuando empiecen los momentos difíciles? Sobre todo los que implican romper o alejarse de lo que fue el programa de López Obrador. Cuando venga la dura realidad de decirles a los legisladores federales, señores, voy a tener que recortar el programa X porque no me hace sentido con mi disponibilidad presupuestal. O déjame elaborar sobre lo que dices, por ejemplo, porque yo creo que a veces nada más hay 2 caminos, la verdad. Oye, con todas estas restricciones que dijo Roberto, pues la verdad es que sí hay una salida que es bastante, digamos, obvia, que es pues que esta economía crezca y que crezca mucho. Oye, ¿y qué necesitas para que la economía crezca? Y ahorita no hablo del Poder Judicial porque obviamente es el primer gran freno. Oye, pues necesitas una política energética diferente. ¿Diferente a quién? A la del presidente López Obrador. Así es. Sí, claro. Oye, ¿qué más necesitas? Pues necesitas, por ejemplo, un sistema financiero que genere mejores condiciones. ¿Qué más necesitas? Entonces, casi muchas de las cosas que necesita ella para ser exitosa, muchas de ellas van en contra del legado Son del romper, presidente López claro. Obrador. Entonces, la verdad es que solamente creo, o sea, a mí me dan, digamos, dos opciones. O realmente haces lo que tienes que hacer, lo cual tarde o temprano implica un rompimiento y los costos que tiene. Absolutamente. O puedes hacer el otro camino, que es que aceleras. Es que justamente no hemos salido adelante por todo lo que hicieron los empresarios del pasado, por todo lo que hicieron los partidos políticos del pasado, y vámonos para adelante. O sea, Venezuela no se hizo en 5 minutos. O sea, en Venezuela llevan 25 años. Y yo no veo que en ese país haya habido un intento de reconducir nada. Es acelerar contra todo. Entonces, pues por eso yo creo que este tipo de eventos, esto y todos los días, nos van a dar luz de para dónde vamos, cuál de los 2 caminos, el lógico, el razonable y el que a los mexicanos nos irá mejor,
o también en el que quizá crees. Porque yo creo que hay gente que genuinamente cree que el Estado mexicano es quien tiene que mandar, que los empresarios no tienen por qué tener libertad, Sí, claro, que pues. no necesitas mucha libertad de expresión cuando hay alguien que tiene toda la razón, ¿no? Que lo que necesitamos realmente es un caudillo y no mucha gente opinando. Son dos versiones del mundo totalmente diferentes. La verdad, cuando a mí me preguntan, ¿y tú qué crees? No tengo idea, porque yo no la conozco. Yo no tengo elementos para opinar, por eso me voy a hacer de elementos todos los días para poder opinar. No, y evidentemente que, como Digo, tú la dices, conocemos como jefa de gobierno, así es, ¿no? de la Ciudad de México. pero significa lo que está diciendo. Para empezar, el primer gran elemento que tendría que establecer hoy Claudia Sheinbaum es: terminemos con esta polarización, vamos a una reconciliación, ya a un diálogo nacional que nos permita sentar las bases de un proyecto ganador, de un proyecto de crecimiento, de desarrollo, de un verdadero bienestar. Pero eso significa, O sea, en más efecto, allá del discurso, o sea, pues, tiene que ir acompañada de hechos. Hechos son amores. Y la primera, y aquí está la paradoja, lo que más le convendría a Claudia Sheinbaum es que en la Corte 8 ministros fueran súper valientes y frenaran esta reforma judicial por sus vicios de inconstitucionalidad y de falta de convencionalidad y todos los vicios en el procedimiento, todo lo que se ha señalado. Es decir, a ella le conviene una oposición fuerte, le conviene una oposición presente, que sea contrapeso, le conviene un poder judicial que sea contrapeso, porque ella va a estar sujeta, por ejemplo, a liderazgos en las cámaras que no necesariamente le responden a ella, pues sino al líder de ese movimiento que Claro, se llama Andrés Manuel López Obrador, o a gobernadores que no necesariamente le responden a ella. Es decir, como dice aquí muy bien Roberto, la principal tensión va a ser al interior de Morena, y ella necesita como que apoyarse en otros, ¿no? Yo decía, las mujeres, las feministas que hemos luchado y que incluso somos opositoras al proyecto que ella representa, podemos ser un gran baluarte para que ella se empodere y pueda ser y ponerle su impronta a su gobierno y ser una mujer que cuando termine todo el mundo digamos, qué bueno que hubo una mujer presidenta, qué bueno que las mujeres llegaron, porque sí saben gobernar y ser ellas mismas. Entonces, es el día a día, porque no la tiene nada fácil. Nada fácil. Ponerse en sus zapatos sí está complicado. No, y sobre todo si uno ve yo digo, 5 tensiones que tiene Claudia que resolver. La primera es su relación con Andrés Manuel López Obrador. Porque Andrés Manuel se va a ir a su rancho, de nombre muy conocido. En 3-4 días. En 3-4 días. Yo no lo veo dejando la política. No. Él seguramente verá gente, irrumpirá de repente. Un tuit puede ser, o un post de X puede ser muy relevante en los días que vienen, o los meses que vienen. La primera es la relación con AMLO. La segunda, su relación con el partido, que no es suyo, sino que es de AMLO. A ver si luego comentamos. Y que ya está a mí no ahí me el dejó de hijo llamar la atención del de presidente. entiendo que sale del partido. Ella pide licencia al partido con un gesto que me pareció a mí, digamos, muy significativo, de voy a gobernar para todos, no puedo ser jefa de partido. Apuntémosla porque no lo hace eso nadie en el mundo. Entonces a veces pareciera que el mensaje es tú el gobierno, yo el partido. Y sobre todo si sumas ese mensaje el hecho de que llega el hijo del presidente. Por eso no no se me hace tan generoso el mensaje. pero tiene que resolver la relación con Morena, y en Morena hay 2 grupos, ahora sí que los técnicos y los rudos, ¿no? Los moderados y los originarios, los que han acompañado a López Obrador desde hace mucho tiempo y que sostienen posiciones mucho más fuertes que los pragmáticos que están acompañando a Claudia en su gabinete. La tercera tensión es evidentísima, es el crimen organizado y la captura que tienen del territorio, y ahí están los hechos después de la detención del Mayo, y cómo el presidente se ve visiblemente molesto culpando a Estados Unidos de que le patearon. Todavía ayer. Le patearon el avispero. Tan ordenado que estaba todo. Mi paz narca iba a todo dar hasta que los americanos se les ocurre venir a llevarse al Mayo. Y eso genera la cuarta tensión, que es su relación con Estados Unidos en el contexto, insisto, de la elección de este año. Y la quinta, el ejército. El ejército doblemente empoderado por
las funciones civiles económico-presupuestales que le asignó el presidente de la República y ahora con el monopolio que desplaza a las policías en el combate al crimen y en la seguridad pública. Yo te añadiría nada labores más, de investigación presidente, y de- te añadiría pues la presión, toda la tensión económica. Y obviamente la los tensión- mercados. El mundo, digo, la economía en general, pues no está en una situación, más bien está frágil, y pues esa es una tensión, porque ya hoy en día ven cosas que antes no se veían. Me chocaba a mí la frasecita de, es que las finanzas públicas están sanas. Pues, ¿qué libro lees tú? No, son sanas. De repente alguien como que tomó otros lentes y dijo, ¿qué sanas ni qué sanas van a estar? Entonces, la tensión económica, que la economía siempre es un determinante fundamental, afecta a todas esas. Sí, afecta a todas esas. Claro. Y tiene ¿No? decisiones Claro. que toma en el corto plazo. Si no reduce el déficit, habrá mucha presión para bajar tasas de interés, el problema de la inflación, el efecto psicológico, el tipo de cambio. Son muchas Sí, cosas sí. que van a estar de aquí a diciembre. Y es un compromiso, Y es un- reducir el es un déficit del 6 compromiso. al 3%, entonces, ¿cómo? O sea, cómo. eso implica recortar programas sociales, eso implica ajustes en el gasto público Más tremendos. la deuda de Pemex. Y no deja de ser raro, va a decir, mira, yo gasto lo que quieras. Y por cierto, ya dejo las indicaciones de que a ti es a la que te toca bajar y poner las cosas en orden, ¿no? ¿No? Sí. O sea, Y aquí se va a reestructurar lo que el quiera, ¿no? gobierno, Y tú ya, no, pues, va a ser ponlo todavía en orden, a ti te más toca. austero. Apagar el fuego. A ti te Una toca. tercera parte del presupuesto Está Félix público, Salgado ahí Macedonio está, con se el va al presidente pago. López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, ya llegaron. Si me permites, más para un poco contar qué está pasando ahí. Esos legisladores que ves ahí son miembros de la Comisión de Cortesía, que es una vieja tradición en los parlamentos, que el Ejecutivo, antes el Rey, era recibido por una delegación de los estamentos generales, de los representantes. Los invitan a su casa, los reciben y los acompañan hasta su lugar. Entra primero el presidente de la República saliente, pues porque es el que está todavía en ejercicio. Aunque formalmente el cambio ya Dejó se de dio a las ser, 12 de la ya noche. 12 de la No es, noche. en teoría. Simbólicamente el traspaso de poder se da con la toma de Con la protesta. banda presidencial. Posteriormente entrará la presidenta electa. Déjame ponerle un ejemplo que yo uso con mis alumnos. Si la presidenta electa, pues, ojalá es solo un ejemplo, si la presidenta electa se resbala en la escalinata, ¿Qué pasa? se resbala en la escalinata, se golpea la cabeza y no puede tomar posesión, ¿sabes qué pasaría? Pues ya no es presidente el que está en turno. El presidente le tendría que entregar la banda presidencial a Noroña. Claro, Porque el es el presidente presidente de del la... Senado. Claro. No, Ay, porque sí, lo no. cuiden. Y él tendría... Por favor, que no se caiga, cuiden. Claudia, por favor, Claudia, que no lo te agarren. caigas. Parece una ceremonia simplemente Protocolaria. pero no lo es. ¿Pero qué trascendencia puede tener? ¿No es valor? Es el Sí, traspaso no, que no se resbale, formal Claudia. De poder. del Poder Ejecutivo. Sí. Le va a entregar, se suele pensar que la banda le entrega el presidente saliente al entrante. Y no, es no, así. no es así. El presidente se la regresa al pueblo. Al Congreso. Al Congreso, en la representación de la presidenta de la Cámara de Que es Diputados. Ifigenia Que es Net. Ifigenia, porque en este caso están reunidas las dos cámaras, es una de las pocas funciones que tiene el Cuando se Congreso como juntan. un está reunido. solo órgano, la suma de Cámara de Diputados más Cámara de Senadores. Por disposición constitucional, la presidenta de la Cámara de Diputados preside el Congreso General, le entrega el presidente saliente la banda al presidente o presidenta del Congreso y ella Es la que se entrega. la entrega a la presidenta electa para que se la ponga. Ella se la pone, se la ella pone, misma se la porque ya viene investida de la Claro. autoridad del pueblo. Claro. Y eso sucede una vez que hace la declaratoria o toma la protesta constitucional, que es lo que perfecciona el ejercicio del cargo, que es Jurar ante la Constitución. Jurar ante la Constitución. Ya modificada en el último mes. Tan maltratada en el último Eso mes. de seguir jugando Está la Constitución ya remendada. podríamos saltarnos ese, No, ya. ese trámite. Déjeme porque decirle Cumplir y hacer cumplir y hacer cumplir la que yo diga. Exacto. Yo entiendo las cautelas que están tomando ahí los de Morena. Si te fijas, hay una valla. si la ropa, hay sí. una valla. Claro, para que no vaya a excluir ver a ahí. otros de la Comisión de Cortesía para que no haya un desaguisado. Entre otras razones, porque el burro no era arisco. Durante los últimos años, desde que López Obrador tiene un protagonismo en la vida pública del país, se ha encargado de que ensuciar las tomas de protesta. Por ejemplo, él va a hablar la presidenta electa, ya constitucional, Sí. como Andrés Manuel habló hace 6 años. Y pero Peña como y- impidieron que hablara Peña y como impidieron Que que hablara hablara Calderón, Calderón, y claro. como impidieron que hablara Fox. Claro. Así es. Es decir, cuando se trata del relevo del poder hacia nuestro grupo, Ahí sí. se exige un comportamiento republicano.
Pero los 3 presidentes de las 2 alternancias no tuvieron el trato republicano. Así es. No pudieron hablar. De hecho, toda esta discusión sobre cuándo hay el trasvase de poder se generó precisamente en la intentona de Andrés Manuel López Obrador. De que no se diera, de que no se diera. De Calderón, de Felipe Calderón. Que Así incluso motivó una reforma en el 2008 en el que establecimos que si no pueden del Congreso, entonces va a la Corte, y si no toma protesta, entonces entra el presidente del Senado y luego convoca al Congreso para elegir a un interino y todas esas cosas que se nos fueron ocurriendo para evitar una cosa como Aunque ya se habló de un pacto de civilidad, ¿no? Yo no veo el nada día de ahí. hoy, la verdad. Yo no veo nada. Pero otra vez, como dice Roberto, pues cuando el que rompía el pacto era el contrario, pues era más difícil. Cuando aquí, pues ¿qué? Pues lo van a respetar, pues es una ceremonia importantísima, y es donde yo veo las tensiones, que justamente antes de casi cualquier hecho, pues había un grupo que era el que se encargaba de generar inestabilidad. Ese grupo es el que está gobernando. Sí, Ese es el que ha sí, contenido. claro. Pero pues no necesariamente es el que va a gobernar ahora, por esta un poco diferencia entre, como dices, rudos y técnicos, y ahora las tensiones pues van a ser entre los grupos que digan, pues ya llegamos, aquí estamos, esto es lo que queremos, esto es lo que nos veremos. Yo me imagino que va a haber, Rosario, tú conoces más de esto, que habrá gente que diga, es que México tiene que ir todavía más hacia adelante. Sí, claro. Más un régimen, más presencia del Estado, más regulación estatal, más soberanía, más independencia. O sea, ese escenario me lo imagino. Y contra el imperialismo. Y contra el imperialismo, ¿no? El nacionalismo trasnochado y todo esto, sí, evidentemente que hay sectores de Morena que están y que le apuestan a que se profundice, y por Exacto. eso se habla de este cuarto piso de la transformación. Y ahí sí quiero ir a un tema importante. Y es que no esperemos tampoco que Claudia Sheinbaum actúe de manera diferente Es lo cuando que yo les ella decía. Comparte esa visión Sí, y esa claro. ideología, y Sí. ella en su campaña propuso este cuarto piso de la transformación basado en el Plan C, basado en esta reforma judicial, basado en la militarización, En la electoral, en la desaparición de los exactamente. autónomos. Sí, sí. Es decir, no hay generemos no hay unas elementos para expectativas. pensar que tiene que ser Exactamente. muy Yo esto es diferente. lo Yo que creo que pienso. la Sí. realidad es la que puede obligar. Es la única que puede. Que puede obligar, es decir, cuando veas que tus socios comerciales te dicen ya no va a haber tratado Así de no, libre comercio, cuando veas que tu economía no está creciendo y no tienes dinero para seguir sosteniendo ese gasto social, que es darle dinero a la gente, cuando veas que la realidad te está limitando, porque yo estaba pensando, bueno, ya hoy es responsable de lo que esté pasando en Sinaloa, de lo que esté pasando en Chiapas, de lo que esté pasando en Michoacán. ¿Qué va a hacer? Y pensé pues en Omar García Harfuch inmediatamente como secretario de Seguridad Ciudadana a nivel nacional, y dije, ojalá tengan la capacidad de darle un giro a este asunto para poder contener a estos grupos que hoy se sienten impunes y Pero están fíjate, terriblemente Rosario, empoderados. Siguiendo tu reflexión. Vean los abrazos y los besos. No, pues claro. Manuel Velasco. Ay, sí, es increíble. Con el presidente López Obrador, pues, difícilmente puede caminar. Pero los ¿eh? mismos besos y abrazos le daba a Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, Manuelito, según sea el turno, le da besos Pero y abrazos. digo, nada normal, nada anormal, mejor dicho, pues porque está siendo recibido Por su los gente. suyos, Por por los su suyos, gente. como le pasó Además con los son demás. una Miren a supermayoría Murat. sobre representada en el Alejandro Congreso. Murat ahí. Sí, qué bárbaro. Bueno, algunos suyos son más recientes. Sí, claro, pero ya Buscando- están pero son los purificados. más Algunos son papistas más del recientes, paso. ya, ahora hay Y es que... es ese momento en el que buscan el gesto de me tocó, Sí. me salió. Me vio, Me volteó a y ver. después a ver si lo borras dependiendo de cómo Sí. venga el futuro. Una cosa, Rosario, que reflexiono, que es la que a mí me tiene en duda. Ok, viene el entorno internacional y vienen las dificultades y viene la crisis económica. Pues sí, nomás que tú ves el mundo con los ojos de la preparación que tienes. Si tú tienes una preparación en un sentido, probablemente reacciones y digas, oye, pues más apertura, reforma energética, contener... Pero si tú tienes otra visión del mundo, es lo que digo, ¿no? Más acelerador, más Estado, menos libertad. O sea, por Pues eso... está la propuesta ahorita para aprobarse en el Congreso de la reforma, de trastocar las bases de la reforma energética que se hizo en el sexenio de Enrique Peña Desaparecer los Nieto, reguladores. de desaparición de los reguladores, de generar otra vez la visión de que CFE y Pemex eran las grandes empresas monopolizadoras
Y entonces es ir en esta lógica que tú dices de agudizar. Y entonces digamos, digo, cuando venga, esta a mí yo creo contradicción. que la prueba de la verdad va a ser, Del ácido. de la prueba del ácido va a ser cuando venga un problema económico más serio. Claro. Y ahí es donde va, yo eso creo que hasta entonces donde sabremos dónde están los instintos. Hasta entonces. Pero miren lo que va a suceder en los próximos días. Y retomo lo que decía Rosario hace un momento. Se le va a imponer la realidad, pero históricamente, o la historia nos enseña, que un líder enfrenta la realidad de dos maneras distintas. O se adapta a esas circunstancias, o se atrinchera. Exacto. Y luego termina en locuras. Sí, claro. No necesariamente la realidad a veces Te hace hacer lo correcto, ¿no? logra Imponerse, sí, ¿no? y crear serenidad y cambios de rumbo, etcétera. Hoy Toma Protesta tendrá un discurso que será leído con atención por los mercados, por los analistas, por los ciudadanos, por medio mundo. Trataremos de descifrar qué viene. Pero el 15 de octubre presenta su paquete económico. Ya empiezan las señales más. Y parece ser que en estos mismos 15 días, como decía Rosario y Enrique, van a pasar otras reformas constitucionales muy peligrosas en términos de un diseño institucional para atraer inversiones, fundamentalmente la desaparición de los órganos reguladores, entre ellos el regreso de CFE y Pemex de ser unas empresas productivas del Estado que funcionan como empresas privadas, pero el Estado es dueño, a otra vez las paraestatales, los descentralizados y esas cosas que han generado deudas inmanejables. La desaparición del INAI, esa vitrina que tienen los ciudadanos para conocer la información pública. De los impuestos que nosotros generamos sí, y que tú le estás dando al gobierno el derecho a que los administres. Son tuyos, es tu dinero. Y yo dices, de tu dinero no tengo que informarte. Y no además, tienes por qué saber lo que es la pasa. palanca que tenemos los ciudadanos para ejercer el poder ciudadano, que es la rendición de cuentas, la supervisión, la fiscalización del poder. Pero también estamos amenazados, permíteme que diga esto, estamos amenazados con una reforma electoral. Sí, claro. Una reforma electoral que puede borrar la pluralidad del país, Sí. que pudiera borrar al INE. De por sí ya ahorita muy domesticado. Ya, ¿no? No, si de por sí ya no tenemos, Ya disminuidito. Tomado por asalto. No tenemos tribunal. Es decir, hoy podemos escuchar un discurso muy esperanzador o simplemente los anticipos de lo que ha venido sucediendo. Claro. Porque yo creo que en la transición, creo que lo platicamos aquí en algún momento, en la transición se tenía que despejar una duda. ¿De quién son los 36 millones de votos? ¿Se los heredó Andrés Manuel López Obrador o se los ganó la moderada, científica, ingeniera Claudia Sheinbaum? Esos 6 millones que sacaron de diferencia entre Andrés Manuel y Claudia, ¿de quién son? Y lo que se encargó a hacer el presidente en la transición es decir, son míos. Claro. Son míos. Y creo que no le falta algo de razón. En un artículo que recomiendo mucho en la revista Nexos de estos días, y seguramente saldrá en la impresa, porque yo traía la duda, y afortunadamente alguien ya lo hizo, y dije, yo quiero un diagnóstico de la elección. Yo quiero una especie como de post-mortem. Alguien que me diga, de todas las cosas que pueden haber influenciado, ¿cuál es la que influyó? Y ahora te voy a decir, y una es la narrativa, la pertenencia a Morena, la aceptación de la 4T. Y hay alguien que podría decir, eso es mío. Sí. Y es la primera vez, verdad. y es Y la verdad. primera vez, sí, eso este artículo que repito vale muy bien, vale pena el estudio, incluso dice que va primero la narrativa, la pertenencia a Morena, la aceptación de la 4T, ¿verdad? E incluso en tercer lugar, ya un poquito el apoyo de los programas sociales. Entonces, ese es el reto. Y sí, Jorge, el mensaje es, esto es mío, estos votos son míos. Ahora, también si Y ves, me necesitas. si ves me los datos- sigues necesitando. Bueno, Si ves su los gira datos- de despedida Sí. si ves no los fue datos- la gira de bienvenida de Claudia. Si ves los datos, te das cuenta de cosas como lo siguiente. Hay 10 puntos de diferencia entre el voto de Claudia Sheinbaum y el voto por Morena a la Cámara de Diputados. 10 puntos. Yo sí creo Que luego se abrogaron Sí. a Bueno, y través de luego una se lo sobrerepresentación, ¿no? pasaron. un fraude a la Constitución, Así convirtieron es. esos 54 en 74%. Eso, más el transfugismo del Senado, les dio la mayoría calificada para hacer estas barbaridades, porque esa es la realidad. No es cierto que la gente votó Para cancelar la reforma, por el plan C, no, abrumadoramente, con mayoría calificada, gente porque ni la mayoría sabe. calificada la obtuvieron con un fraude, insisto, a la Constitución y con una captura de una de los pepena órganos electorales y luego también de gangsteril senadores. en el Senado. Bueno, entonces yo no veo esos 74%.
esa diferencia entre lo que recibió Morena y lo que significa Claudia, creo que lo logró una candidatura que convenció probablemente al voto opositor. Sí. Porque hay zonas del país en las que la oposición tiene un mayor número de votos en diputados, senadores, incluso gobernadores, pero hay un voto dividido, oculto, a favor de Claudia Sheinbaum. Sí. Me parece que en la transición Claudia pudo haberle sugerido al presidente en sus gestos públicos que hay una parte de esos votos que sí son de Claudia Sheinbaum. Sí, pero no lo hizo. Pero diría, ¿no? Yo creo que ella poquitos. fue una simplemente espectadora en este último mes que acompañó al presidente, inusual, raro, este acompañamiento a las giras donde ella simplemente, en lugar de estar preparando la transición y su gobierno, pues estaba acompañando al presidente Pero pues a sus es que giras. ayer se fue el presidente de Palacio. Oye, con Eso ya frases sí. más tan ¿Cuándo se había visto interesantes. Y se fue por la presión, yo creo, ¿no? O Porque sea, si no se iba hoy. Sí. Frases tan interesantes como, bueno, y vean esta transición. Porque si hubiera sido con uno de oposición, sí. Esa es una... ya se estaría deslindando. No lo vas a Nunca hacer, ¿verdad? dijo de oposición, Ya estarías Cualquier otro. criticando. Cualquier No lo vas a- ¿no? otro, ¿No? ni siquiera dijo bueno, de oposición. entonces, y te hago las ¿quién reformas sería y no- ese y vas cualquier otro? delante de mí, yo firmo el Marcelo. decreto. Yo creo que es lo que No. dijo, ¿eh? Sí. ¿Ven cómo sí me decidí bien? Sí, Marcelo me hubiera claro, mandado al claro. rancho hace 2 meses. Porque ¿verdad? ni siquiera Ok, dijo ok, otro de ok. la oposición. No, dijo cualquier otro, no me hubiera cualquier aguantado. otro. Sí. Pero es un reconocimiento y al mismo tiempo una advertencia. No vas a hacer eso, ¿verdad? Sí. Eso no lo hace una persona con confianza. Eso no lo hace una persona de buena fe. No, Sí. no vas a hacer eso, ¿verdad? No Entonces, me vas a mandar al rancho, no. No, No, y está además, lleno de- digo, yo creo que es normal que ella sienta una lealtad con quien Pues sí. ha sido vital en su construcción últimos 20 política. años. Nada Es más. decir, no, le debe mucho a Andrés Manuel López Obrador, pero ya llegó el momento en donde esa lealtad está muy bien. Yo no pido que sea desleal con López Obrador, sería ilógico, pero que sea ella la que se ejerza la investidura completa. Eso es ser una auténtica feminista, sí es ser una mujer empoderada. Es decir, yo soy la presidenta, con A, como decimos las mujeres. Entonces, ahí es el gran reto, ¿eh? Yo creo que no es que rompa con él dramáticamente, Públicamente. y así estrepitosamente, pero que vaya marcando sus pautas. Y así como están los rudos, yo pienso en gente que es mucho más serena, que tiene una visión más amplia, una cultura, una perspectiva de México en un mundo global. Estoy pensando en el propio Rogelio Ramírez de la O, en Lázaro Cárdenas, en el propio Omar García Harfuch. Es decir, finalmente también Claro, tienen su otra claro. parte que ojalá tengan un peso y una presencia que permita que sus opiniones sean valiosas en este nuevo contexto. No lo fueron este último mes, pero bueno, pueden decir es que todavía Andrés Manuel era el presidente, ¿no? Y teníamos que respetar eso. Hay que ver, día a día. Día a día, un día a la Así vez. como Un día a la doble vez. A. Así como en doble A, Ahí aquí está estamos. Adán Augusto muy enojado. Eso que podríamos llamar la victoria cultural de las mujeres, con Claudia Sheinbaum tomando la presidencia de la República, tiene que convertirse en la autonomía del ejercicio del poder y en la realización de la agenda histórica de las Así mujeres. es. No basta únicamente que tome Que protesta. llegue una No, mujer. claro que no no. llegamos todas todavía. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Llegó Y ella. Y para que lleguemos todas, tiene que haber cambios muy importantes, tiene que haber políticas públicas que recuperen la perspectiva de género, tiene que ser ella la que ejerza con autonomía el poder, con capacidad de ser ella misma, y tenemos que romper este pacto patriarcal que significa esta violencia cotidiana en la que vivimos las mujeres. Entonces, de todo tipo, simbólica, real, feminicida. Entonces, todo esto, ella tiene esa gran responsabilidad. Y la tutela. No es cualquier cosa Y esa ser tutela. la primer mujer Sí, no. presidenta. Te genera, aunque sea terrible decirlo, pero te genera una doble responsabilidad porque tienes no solo la Porque responsabilidad así con se el nos país, exige a las sino mujeres. también con las mujeres. Una excepción, es que es Sí. es la primera vez. Entonces sí entiendo que debe ser la presión enorme, porque sí es una doble responsabilidad. Ya no te pueden gasear el 8 de marzo, ¿no? Es decir, ya sería terrible. Aunque que diga no sigan Pigmenio que te Aunque prende. Pigmenio pudiera decir otra cosa, ¿no? que digan te que faltó una gaseadita. no, Sí, que te no faltó una gasearon lo gaseadita. suficiente. Pero, es decir,
creo que tiene que recuperarse escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, comedores Oye, comunitarios. y me viene una reflexión ahorita que dice eso. En el tema del COVID, ¿no? Y fue muy, muy connotado, muy conocido, que los gobiernos que estuvieron encabezados por mujeres fueron los países en donde los gobiernos fueron más empáticos, más sensibles. O sea, ahí hubo un ejercicio, hubo un ejercicio en crisis en donde sí surgió un estilo diferente de gobernar. Y yo creo que uno de los sentimientos, pues yo creo que es la empatía. Y es un discurso que desde hace mucho tenía el propio presidente Obama en Estados Unidos. Somos un mundo carente de empatía. Ay, sí. Somos un mundo carente de empatía. Con ¿sí? algunas excepciones que pueden confirmar la regla, como por ejemplo Argentina, ¿no? Ah, bueno. Sí, claro, Kirchner. con la Sí. Kirchner. Sí. Claro. Yo invité a mi hija de 10 años, Adela, porque aquí está, por ahí. Porque, Para que vea este momento. Es que uno te claro. acuerda dónde vive un momento histórico, ¿no? Bueno, lo está viendo en la saga, aquí en Como debe ser. Como debe ser. Como debe ¿Dónde ser. más? Con estos comentarios acuciosos. Entre otras cosas, porque le encargaron a ella una tarea de hacerle 5 preguntas a Claudia, o sea, era un ejercicio 5 preguntas a Claudia. Y para una niña de 10 años, que creo que ya crecen con otros, en Sí, otro claro. contexto Que ya pueden distinto ser al de generaciones presidentas, anteriores. claro. El límite ya no existe, porque ahí está una imagen poderosísima Muy de que el límite poderosa, ya no existe. muy poderosa. Lo que decía Rosario es bien importante, que no venga la frustración Así es. de la imposibilidad, la frustración De la impotencia. de la impotencia, la frustración de esos tutelajes que puede tener la tentación de un líder tan carismático como López Obrador, que no va a entregar el poder. No lo va a entregar, seguirá No está siendo. en su naturaleza, No está en su naturaleza. Y me parece que el día que lo entregue, pues Se va a morir. va a dejar de ser lo que es. Por ejemplo. O hasta ese día lo va a dejar. O hasta ese día lo va a dejar. Y yo creo que el ejemplo de este tutelaje ha sido eso que decía Rosario, vente para acá, yo te voy a enseñar el país. Sí, claro. Yo te voy a enseñar por qué es el Tren Maya y por qué. Yo te voy a enseñar qué significa Sinaloa. Y, no es lo que dicen, no es lo que dicen. No es la violencia, no es estas cosas. Mira, vamos a ver lo que sí Te voy a decir ven a cómo ver cómo responderle funciona lo que sí a es. alguien del Poder Judicial que se Mira, sube a un ahí está, elevador. Manuel Espino. Manuel ¿verdad? Espino. Ex, alguna época, ¿no? Dirigente. Expanista. Eso creo que para mí ese es el gesto más importante. Sí, así es. No le tiene que mentar a la madre a Andrés Manuel López Obrador, ni ser No, desleal, hombre, no, pero no, sí reivindicar su autonomía política. Así es. Es su gobierno, es su responsabilidad, es su oportunidad, es su deber histórico frente a las mujeres. No tiene por qué mandar al basurero de la historia a quien ha formado una parte muy importante de su vida. carrera política. Pero si lo que vemos en los próximos meses es que es la sombra de López Obrador en Palacio Nacional, las frases, la presencia de sus mensajeros, de sus palomas mensajeros o halcones amenazantes, ¿no? Bueno, a ver. Ya empezaron. Como el por coordinador ejemplo, de asesores de Claudia Ramírez Sheinbaum, Cuevas, que Jesús sabemos Ramírez Cuevas. Sí, tremendo. Pero no solo eso, la amenaza de Ernestina Godoy de iniciar un juicio político contra los jueces que han determinado una suspensión de la reforma del Poder Judicial. Es decir, esas son señales que no gustan, ¿no? Que no son buenos mensajes. No, pues no. Entonces, no estás tendiendo la mano. Yo creo que ella está obligada inmediatamente a frenar todas esas expresiones. Me parece muy positiva la presencia de la ministra Norma Piña, muy institucional, de parte de un poder que está amenazado de muerte, ¿no? Es decir, realmente... Sí. Pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es decir, todavía también esa es una incógnita. Y creo que es el deber ser. ¿Ya llegó? Ya está llegando. Ya está llegando, ¿verdad? Pero también un poco, es un instinto de sobrevivencia. Al presidente todavía le alcanzó. Con los recursos que traía, con el impulso que tenía, con el carisma que traía. Sí, es que la diferencia es que hoy sí te puede tornar en las manos. Y eso del país. no se transfiere, ¿eh? No. Eso no se transfiere. Y además no se hereda. Algo que van a disfrutar los dos, o por lo menos lo disfrutó Andrés Manuel, e inicia ella el desdibujamiento de la oposición, ¿no? O de las oposiciones. Sí, claro. Eso es muy también relevante.
Va muy bien, Gil. Nadie se ha caído, nadie... Se van a agarrar. Yo dije que es un ejemplo Sí, sí, estrictamente pedagógico Sí, para entender para alumnos de Derecho Constitucional. que 1, esto no pero- solamente es protocolo. Exactamente. Aquí están pasando cosas. Sí, están pasando cosas. Porque Se probó ayer la banda, de hecho, ya se sabía que usaría este vestido Sí. hecho por artesanas, ¿no? En color beige. Mira, ahí está Maqui Ortiz, panista también. Sí. Sí está MC, ¿eh? Ahí está Alejandra Barrales. Ahí está la Barrales. Sí, ahí está. Ahora, el hecho de que no esté ni PRI ni PAN es porque no les invitaron a participar. A ver, el pleno decide la integración de las comisiones. Probablemente se excusaron o probablemente los Ya. excluyeron. No lo sé. No lo sabemos, No lo eso, sabemos. no lo sabemos. Yo creo que se han de ver excusado. Yo también, ¿no? No pienso porque que sí está sería Movimiento terrible, Ciudadano, terrible que ya los hubieran excluido inicialmente, Sí, pues no suena estaríamos... eso. No me suena, la verdad, ¿eh? O sea, Salvo- usa mis lugares para que tú lo disfrutes más, o sea, úsalo con tu gente, Bueno, a ver, con tu grupo. Morena, bueno, PRD, por lo menos las que a mí me tocaron, la del presidente Peña, el presidente Calderón, el PRD no integró comisión. No formó parte. No formó parte. Ellos mismos, evidentemente, ¿no? No quisieron, No quisieron. claro. Que yo supongo que es lo mismo Mira qué ahora. padre. Mira, Todavía saludando. hace el saludo como ciudadana y no Como como civil, ¿verdad? comandante de las Fuerzas Armadas, comandante supremo Qué de las Fuerzas Armadas. emoción, ¿no? Sí, realmente Porque la es- verdad sí Va a está muy salir, va a emocionante. salir con el saludo, Ya de como el saludo comandante. militar como claro. comandante, entra con el saludo De la ciudadana Ajá, todavía, tipo del Claudia ciudadano. Sheinbaum. A ver, El brazo al ¿tenemos audio? ¿Queremos escuchar? La doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hagas eso. Nada más bájale. Perdón, Rosario. No, dijiste decía lo de Ifigenia, que me parece muy simbólico para Ifigenia, debe ser algo muy, muy importante en su vida, porque ella acompañó a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, ella fue mujer senadora, primera mujer senadora de oposición en la Ciudad de México, junto con Porfirio Muñoz Ledo, y dice Roberto, tiene razón, con Manuel Cloutier, y bueno, no, Cloutier no, porque Cloutier fue candidato a la presidencia. Ah. Cloutier fue posteriormente, ¿no? No, después murió. No. Él fue el candidato a la presidencia, pero sí. Porfirio y Ifigenia fueron los senadores del Frente Democrático Nacional y ella hoy le pondrá La la, banda. banda años después. presidencial a Se la entrega, que no a se una la mujer, pone. digamos, que forma parte de esta trayectoria y de esta visión histórica, digamos, con sus asegúnes y sus diferencias, pero al final de cuentas ahí está la matriz, ¿no? Ifigenia fue la primera economista graduada Sí. de la Universidad Sí, Nacional. Directora, Sí. directora de la Directora. Escuela Nacional de Economía. Economía, ¿no? No, es una institución en este país muy Es respetable. súper símbolo que sea Ay, ella, ¿no? sí. La que le entregue Por la banda. supuesto, claro, por supuesto. Claro. Sí, da mucha emoción. Espero que no siga la suerte que tuvo la relación de Porfirio con Andrés Manuel. ¿no? Sí, No se no volvió el creo. más crítico Sí. de Andrés Manuel. Y Porfirio estaba feliz de entregársela. Va a subir por el lado izquierdo del salón, del lado derecho. ¿Es un sí. honor qué? Estar Estar con con Obrador. Obrador. O sea, sigue. sí. Todavía. O sea, pensé que iban a decir con Claudia Sí, Sheinbaum. con Obrador. Ahora sí lo saludaron a Noroña, fíjate, mira. Sí, ahora sí saludo. Y también Andrés Manuel, lo saludo. Vamos a ver el saludo a Ay, Norma se Piña. propíe, ¿por qué no nos deja ver el saludo a Norma Piña? Saludo a Norma Piña. A propósito.
quiero ver el saludo. Ya no. Pues ya se fue, yo creo. No, está en la esquina, Norma. Sí, Piña, en está la la esquina del esquina. lado derecho. Ahí está a su lado derecho. Ahí la saludó y no Sí, ya vimos. No vimos si la saludamos. Es sepropié, ¿eh? No sé. Puras oficiales del ejército Sí, también. Sí. Cadetes. en la... Puras mujeres. Un dato importante, solo de curiosidades parlamentarias. Si bien son oficiales del ejército, en este momento solo están bajo el mando de la presidenta de la Cámara. Porque es la que nada tiene más. Toda la fuerza pública, incluido ejército, marina, que está dentro del salón de sesiones cuidando al Sí, presidente solo saliente, bajo dentro del recinto, están bajo el mando de la presidenta del Congreso. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Está complicado. A ver, Rosario. No, bueno, yo creo que pues frente a la expectativa y la incógnita se está resolviendo muy rápido. Muy rápido. ¿No? Yo creo que claramente estableció en su discurso que seguirá exactamente el mismo modelo y la misma lógica que Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues sí, en efecto, es el segundo piso de la cuarta transformación No que ellos entiendo han bien qué es el denominado. segundo Que ellos han piso, más denominado. kilómetros de tren. No, y lugares comunes en donde no se establecen los comos, en donde simplemente hay un listado de buenos deseos, en muchos sentidos, que te puede decir un presidente de un color X o Y o Z, o sea, no hay diferencias realmente sustantivas en algunos aspectos. Y lo que a mí me interesa más ahorita resaltar son la parte del lenguaje sin palabras, como nos diría la Bárbara Tijerina. Esto de que ella al final vaya hacia donde está López Obrador, en lugar de que ya el ciudadano acuda donde está la presidenta, sigue diciendo mucho esta idea de que ella es como una segunda y no ahora la presidenta, que en su discurso, en lugar de ser un discurso como jefa del Estado mexicano, es un discurso de campaña dirigido a quienes la escuchan, a quienes la apoyan, a quienes comparten ese proyecto, pero entonces no estamos incluyendo a la otra parte de la población, que no votó por ella y que debiera estar en estos momentos siendo considerada como una persona que se asume como la presidenta de todas y todos los mexicanos. Entonces, digamos, sería mi primera reflexión. En cuanto a lo general, ya hay aspectos particulares que me gustaría comentar una vez que aquí mis compañeros opinen. Y tú ¿Quieres, también, Enrique? querida. Sí, cómo no. A ver, yo también creo, y lo decíamos antes de la mesa, que hay que ir un día a la vez. Y creo que por lo menos este primer día, evidentemente es una consolidación de la visión del movimiento. Yo aquí me apunté que en el fondo es un movimiento cuyo propósito es instalarse permanentemente en el poder. Eso es lo que es. Y así lo ven, y esa es la prioridad, ¿no? Incluso yo diría que la prioridad no es el país, sino la prioridad es instalarse. Dos, la narrativa de ellos fue tremendamente exitosa. Decía yo en este estudio que les comentaba de Nexos, que lo que dice, yo era una duda que tenía, ¿qué valieron más, los programas sociales o la narrativa? A juicio de este análisis, la narrativa. Lo que más valió es la historia, el que los mexicanos, un número muy importante, se sienten identificados, se sienten incluidos con la 4T y tienen un enorme reconocimiento al presidente. Y entonces ella lo que hizo es la narrativa, esta es la narrativa. Donde yo encuentro dificultades, diría dos, es que no es consistente lo que va a hacer con la economía que va a enfrentar, ni con el país que quisiéramos muchos tener. Esa realidad se va a empezar a dar y yo, como comenté hace un momento, ¿cómo la vas a enfrentar? Pues depende de qué estás hecho, depende de tus ideas, de tu visión, depende de qué estás hecho. Y a mí me da la impresión que está muy claro que están hechos. Y yo digo una que va a sonar rara, vamos a tener que ayudar, porque vienen momentos muy difíciles, porque la economía no va a jalar, porque corremos el riesgo de que nos quiten la calificación de la deuda pública, se nos suban las tasas de interés, después el tipo de cambio, no crece la economía, no se arregla la salud. Entonces vamos a tener que ayudar, porque al final del país es de todos. Y la manera como creo que lo van a querer enfrentar no va a dar. En la misma narrativa, con circunstancias diferentes, no va a dar.
la misma política con circunstancias diferentes no va a dar. Y entonces creo que también está muy claro que vamos a tener que ayudar, vamos a tener que apoyar, porque finalmente el país está en juego. Roberto. Uno de pronto puede incurrir en el sesgo de cuestionar, criticar, comentar un discurso del que esperaba más, y desde los silencios o de lo que no se dijo. Sí, claro. Y aclaro el sesgo porque es importante como una advertencia a un comentario que quiero hacer. Para mí este discurso es perfectamente olvidable. Sí. En el fondo perfectamente olvidable. Salvo, digamos, la arenga de lugares comunes en la circunstancia histórica de la primera mujer presidenta. A mi juicio suena más al séptimo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador que o al ella discurso, en campaña, ¿no? al discurso inaugural de la primera presidenta de México. Resalto otra vez, la enésima vez, el decálogo, el marco narrativo de Andrés Manuel, primero los pobres, honestidad valiente, prohibido Austeridad prohibir, republicana. prosperidad, todas esas cosas que venimos años escuchando y que ha sido un marco narrativo muy persuasivo. Por eso creo que al final de cuentas la presidenta se instala en el lenguaje creado por el López Obradorismo en estos últimos años. Las propuestas me parecen de un alcance muy menor. No planteó una visión de país, una estrategia de crecimiento. Decir que nuestra meta es 1.8 millones de barriles diarios, cuando veníamos produciendo hace 10 años poco más de 3 millones, me parece dibuja la mediocridad de lo que están pensando. Resalto 3 cositas muy rápidas. Primero, no hay ninguna diferencia en la estrategia de seguridad. Los mismos lugares comunes y las mismas negaciones a lo evidente. No es militarización, que la Guardia Nacional esté en el Ejército, no es militarización borrar el 129 de la Constitución, no es militarización que le hayan quitado desde la Constitución las facultades operativas a la Secretaría de Seguridad Pública. Este discurso engaña bobos de que hay que atender a las causas, que hay que coordinarnos mejor y que con inteligencia e investigación podemos mantener la paz narca a la que nos llevan instalados, porque no dijo nada sobre los históricos abrazos y no balazos. Segundo, no hay ningún mensaje a la oposición, ningún mensaje a la oposición, ninguno. No, y a la Corte, a los ministros enfrente. Y es lo que iba yo a decir. Lejos de una señal de serenidad, de evaluación de sus implicaciones, le dedicó, conté, casi 4 minutos a la defensa explícita de la mayor locura que se ha hecho en este país y probablemente en las naciones en desarrollo o subdesarrolladas, la reforma judicial. Nos dijo que esa es la ruta para resolver la corrupción y para devolverle la autonomía al Poder Judicial. Ahora parece que no le hace sentido a la presidenta el hecho de que quien paga una campaña manda y que el origen de la corrupción son los intereses que se crean en un financiamiento de una campaña. Quien va a poner jueces y magistrados van a ser los narcotraficantes que meten dinero a las campañas. Si las meten a las campañas de Morena, ¿qué nos hace pensar que no los van a meter a las campañas de jueces y magistrados? Una defensa explícita de la reforma judicial. Me hubiera encantado escuchar un silencio al respecto, pero fue una defensa explícita a lo que creo puede ser el mayor problema institucional de certidumbre para la construcción de largo plazo mexicana. Sí, habla de relocalización, etcétera, cuando tienes enfrente una reforma judicial que genera esta incertidumbre jurídica para las inversiones y para las empresas. Entonces es cuando en efecto este discurso se enfrenta a los otros datos, ¿no? Es decir, a los verdaderos, a la realidad, a un escaso crecimiento económico, una nula inversión. Entonces se habla de nuevos programas, ¿cómo los vamos a sostener? Entonces, con mayor endeudamiento, cada vez va a estar más endeudado este país. Si ha crecido la deuda históricamente, aun cuando ahí en ese discurso se diga que no, ahora vamos a recurrir a más deuda para poder financiar estos nuevos programas sociales, dar dinero,
sin plantearnos realmente que la mejor política social es una buena política económica que genere empleo, que genere desarrollo. Pero yo me quiero referir a la parte que teníamos mucha esperanza, que tiene que ver con el hecho de que sea una mujer y que entonces le va a hablar al 50% o más de la población mexicana. Y le habla en el sentido de llegamos porque ya llegó una mujer, sí, pero no. Es decir, habla de que en su decálogo la igualdad sustantiva sí, pero ¿qué representa? ¿Qué significa? Ni una sola palabra al hecho de que las mujeres ya trabajamos, somos proveedoras, no somos cuidadoras, estamos en la calle trabajando para poder sostener a nuestras familias o complementar el ingreso familiar y en consecuencia requerimos que el Estado asuma políticas de cuidado. Ni una sola referencia en la política de seguridad al hecho de que nos matan todos los días, de que somos violentadas todos los días en la casa y en la calle. Ni una sola referencia que tenemos un México feminicida. Entonces, evidentemente que no estamos hablando desde el llegamos todas. Habla de que ya somos visibles las mujeres cuando son invisibles las madres buscadoras. Es lo que te iba a decir, siguen las siendo madres invisibles buscadoras. las madres buscadoras. Son invisibles las mujeres que enfrentan una condición de desigualdad, de subordinación, de violencia. Entonces, no basta con que esté representada una mujer en el poder, sino se requieren políticas públicas y hoy no se delinearon esas políticas públicas ni se estableció, digamos, una cuestión que fuera más al cómo esta igualdad sustantiva, porque no se da por decreto, no es simplemente ya estoy aquí y ya hay igualdad sustantiva, ¿no? Tenemos que atender ahí sí estas causas de la desigualdad que tiene que ver con las mujeres. Entonces, yo creo que no hemos llegado todas, que no han llegado todas, que es muy importante que haya llegado ella, sí, que es histórico también, pero falta complementar esa llegada con realmente propuestas y lineamientos que atiendan a la realidad de las mujeres mexicanas. Creo que en ese sentido, una parte de las mujeres sigue siendo invisible ante los ojos de la primera mujer presidenta de este país. Una parte muy importante, una mayoría de mujeres que no están siendo, que no les basta con que les den un recurso mensual, ¿no? Que es necesario ir más allá, que tiene que ver con preservar tu integridad, tu seguridad, tu derecho a vivir sin violencia, y en ese sentido no hubo una sola palabra. A mí esto pues sí me hubiera esperado algo más, ¿no? Más que pues simplemente estas referencias retóricas que no atienden, Y pues realmente demagógicas, no atienden a lo sustantivo, a lo verdadero. Y por otro lado, me llama mucho la atención que no solo que no hay un solo guiño a la oposición, sino que abiertamente acusa de mentirosos a quienes tienen posturas diferentes con relación a temas sustanciales como es el tema de la reforma judicial o el de la Guardia Nacional. Entonces, abiertamente dijo que eran mentirosos o que éramos mentirosos quienes hemos sostenido una postura diferente. Entonces, otra vez el mismo discurso polarizador. Y cuando hablan no hay que la política se hace con amor y no con odio, pues sí, lo que se ha sembrado durante 6 años es odio y se sigue diciendo que la mitad está mintiendo o no está con ese proyecto, es mentiroso, es corrupto, entonces evidentemente seguimos en esta lógica de polarización que yo hubiera esperado pues actuar con una mano izquierda y empezar con una mano izquierda no solo hacia la oposición que está ahí en el Congreso, sino a quienes opinan de manera diferente. A la pluralidad. Entonces no hay libertad, ¿no?, de expresión, porque pues otra vez desde el poder te van a decir y acusar de todo. Me parece que una oportunidad perdida en términos de hacer un diagnóstico. Yo creo que los cambios de gobierno a veces son como los cumpleaños o como los finales de año. Un corte de caja. O sea, un corte de caja. A ver qué tenemos bueno, lo pones en la lista, ¿no? Y qué tenemos malo. Por ejemplo, yo creo, si quiero uno ser objetivo, en el gobierno del presidente López Obrador, de las cosas que sin duda le rindió más, y yo creo que fue un acierto, fue en el aumento al salario mínimo. Sí, sin duda, ¿no? Sí. Fue un aumento de prácticamente 120% al salario mínimo y que además tuvo un impacto en que subieran los salarios de otros niveles. Eso sin duda es un acierto. Ese se le atribuye a él, pero no lo paga él, ¿no? Lo pagan las empresas. Pero ya hay cosas que no son parte de su éxito y es donde se equivocan si creen que lo es. Por ejemplo, en México la demografía, el número de gente que ya se suma a trabajar ya es menor que antes. Tienes menos sobreoferta de empleo. Nada más por eso están aumentando los salarios.
Están aumentando porque hay menos gente en la demografía. Eso no es logro de ellos, está ocurriendo. La otra, porque vino este fenómeno de la relocalización, en donde a pesar de que no hicimos nada, pues por lo menos en el norte del país están llegando una cantidad de inversiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que traen entonces un diagnóstico equivocado, porque creen que parte de los éxitos del gobierno, limitados, porque aún así la economía creció una tercera parte de lo que venía creciendo, muchos de los éxitos de su administración los están boicoteando. Por ejemplo, uno de los éxitos viene del TLC. ¿Qué están poniendo en riesgo? El TLC, ¿sí? Entonces, ellos no entienden, me da la impresión, de en parte a qué se debió su éxito. Y están minando las bases del éxito. Y la más grave de todas, la reforma del Poder Judicial. Con algún grupo de empresas que dialogas, ellos hacen su análisis de riesgo. El número uno es la del Poder Judicial. En serio, tú vas a venir a poner una nueva planta de automotriz, de energías renovables, de semiconductores, en un país que va a depender de las buenas relaciones que tengas con los funcionarios públicos, cuando ahora te va a poder extorsionar una autoridad municipal, una estatal, una federal o el crimen organizado. Me preocupa que no hay un entendimiento de la economía y de las cosas que van a incidir. Y repito, creen que les fue más o menos bien en algunos temas, pero no se dan cuenta que están minando. Y la otra, yo nunca he entendido qué es la 4T. Lo único que sé es que es algo que odia el neoliberalismo, que tampoco queda muy claro qué es. Entonces, una definición, definirte en negativo no es muy viable. Yo creo que tampoco es sostenible eso en el tiempo. Funcionó algún rato porque eso es malo, yo no soy como eso. Sí, pero ya defíneme otra vez. Yo quería aquí saber cuál es el modelo de país. En serio, vamos a hacer este país, esta generación, vamos a permitir que se nos vaya de las manos haber sido un país de clases medias y un país desarrollado. Estamos en riesgo de que sí, de que a nosotros se nos vaya. Ya hay algunos elementos que no hacen sentido. Por ejemplo, esta apelación al Estado de Derecho, a la certeza de las inversiones, Sí. a las condiciones para la relocalización, pero al mismo tiempo la defensa explícita a la reforma judicial. ¿Cómo puede haber certeza de las inversiones si no tengo claro, un remedio legal, imparcial e independiente para resolver las disputas, incluidas las disputas con el Estado? Porque me cobre impuestos, Claro, o porque me niega un sí. derecho, o porque tengo que sacar un permiso y no me lo dan. Eso simplemente no hace cortocircuito. Y a lo mejor a los que estaban ahí le parece que son Que es lo mismo, que van en la misma dirección. para los que hacen una planeación de inversiones dicen, a ver, México puede ser muy atractivo por la competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, pero cuando ves las condiciones institucionales, pues sales huyendo, ¿no? Pues ya no. No hace sentido. Yo también observo, como decía Enrique, pues una ausencia absoluta de autocrítica. Empieza diciendo eso, es que no se han dado cuenta de lo bien que vamos, no se han dado cuenta de que somos la 12ª economía Sí. del mundo, que tenemos una deuda controlada, que tenemos 9.5 millones de pobres, no sé dónde sacan Según esa yo eran cifra, 5. menos, yo también, menos desempleo, un récord de inversión, un país que de repente no se ve o se ve en los otros datos. Creo que era su papel, está defendiendo el cambio de estafeta, pero lo que sí me parece bien preocupante es la ausencia de un plan. La ausencia de un plan. ¿Ese no lo va a dar a conocer esta tarde? No lo sé, No pero lo sabemos aquí, tampoco. aquí, que es el momento inaugural. En el que está toda la En el que nación está toda la pendiente, nación, que está ¿no? tomando Lo demás, protestas. Y el mundo. así es. El mundo. Oye, el que mundo. hasta ahorita vamos a... Ya no Sí, sé con si lo vamos que a ver- tenemos, ya va a ser minuto a minuto. Ya dijimos que es minuto a minuto. Yo lo que sí, ya no sé si estamos Poco nada más para documentar. pateando nuestra expectativa. El siguiente discurso Sí, va a ser mejor. el de esta tarde, ahí va a delinear. No veo una sola diferencia con el discurso de Andrés Manuel hace 6 años. Ninguno. Autonomía del Banco de México, no se preocupen por las energías, nos vamos a entender con Estados Unidos. Ahora sí viene la verdadera estrategia de seguridad, que no sea la guerra de Calderón. Vamos a vivir todos de nuestros programas sociales. Una sola referencia a los jóvenes y es para darle becas. No veo esta idea de que la relocalización de las empresas es hacer bodegas en el norte del país y no una política industrial para traer tecnología y para formar capital humano. Y lo que hizo justamente China. Hoy en el mundo, además de la inteligencia artificial, En una inteligencia artificial. ¿no? que además pone que es una enorme oportunidad,
pero también es un reto. O sea, el empleo, hoy en día un empleado se pelea o con un robot o con una computadora, Así es. o ahora va a ser contra la inteligencia Contra la inteligencia. artificial. Y si tú no estás preparado para eso, entonces tu único destino es que ojalá y te toque un programa social. Sí. Porque lo único que se ve que hay que poner en la Constitución, y ahora nomás dos comentarios que te interrumpa, pero entiendo que esta semana en la ONU hubo un tema, fíjate cómo estamos en México, para que veamos lo bien que vamos. En lugar del derecho a un futuro, y yo diría un derecho a un futuro próspero, como no vas a tener futuro, lo que sí te garantizo es el derecho Te a voy un a dar programa dinero, social. una beca. Olvídate de tu futuro. La trampa de la pobreza, ¿no? La trampa de la pobreza. Un elemento que ahí está, ni una mención a madres buscadoras, No. ni una mención a los casi 200,000 muertos, reconocimiento de que ahí hay un saldo de Le sangre. dedicó 1 minuto o 2 a los temas, salud, educación, seguridad, 9 minutos salud, de elogios Salud, al presidente. Salud no nos dijo nada sobre el modelo de salud. Nada más que va a permanecer el IMSS Bienestar como el gran modelo exitoso. Si el IMSS Bienestar apenas se está instrumentando, que tiene 6 años perdidos en materia de salud. Y que ha ¿no? privatizado los servicios de salud porque ahora 50 la gente lo paga. millones de farmacia. mexicanos La gente sin lo paga. Va a acceso, la farmacia. carentes de salud el día de hoy. Sí, es decir, sin duda, ¿no? sí. Y bueno, yo concluyo un poco esta idea de los faltantes, el plan, la autocrítica, reconocimiento de ciertas realidades muy dolorosas para México, el saldo de sangre, insisto. Me parece burlesca la afirmación de que se acabó la corrupción. Sí. Burlesca. Si no es que es un dedo en la boca a los Queremos que mexicanos. se termine la corrupción. dijo. Venimos- Somos demócratas. No, además ya no debería de haber, Nosotros perdón, somos pero no entiendo de qué corrupción está hablando, francamente. Si ya no hay. Es que Entonces no sé es- a la de quién se refiere. ¿de dónde Eso está? lo ¿Ya no hay? mencionó en el tercer punto del decálogo famoso, que es el mismo de Andrés Manuel, pues que se ha logrado instalar el reino de la honestidad. El reino de la honestidad con Segalmex, con los contratos de los amigos del hijo del presidente, los hijos del presidente, con el desmantelamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, con las cantidades de efectivo, con el escándalo del huachicol. De verdad que ya se acabó la corrupción. Y no dijo absolutamente nada de, oigan, nos quedó algún pendiente, esta va a Sí, ser no, nuestra nada, estrategia. nada. Es esta idea de que somos estructural o nuestro ADN es honesto. Genéticamente. Genéticamente somos Eso es honestos. genético. Esto ya está resuelto. Y creo que es ahí donde están las señales más preocupantes. Esta disonancia cognitiva con lo que está pasando en el país. Yo creo que en política se vale la negación como estrategia propagandística. Lo que no se vale es el autoengaño. Y lo que yo escuché es una bola de autoengaños. Es que es el manual, ¿no? Es decir, es el manual de lo que Machote, tienes ¿no? que decir en una lógica de un proyecto político que está ahí representado. Es el manual de esta narrativa que ha sido muy poderosa y que ya no lo va a ser tanto porque cambia no solo el personaje, sino las circunstancias, ¿no? las Creo que esto es circunstancias. algo muy importante. Y porque ellos parten de un poco de cuando estás jugando dominó, pues ¿por qué vas a cambiar el juego si lo vas ganando? Sí. Pues es decir, repiten la misma, Sí. la Sí. misma estrategia. No hay que cambiar. ¿Por qué? Pues porque ganaste una elección, porque tuviste 36 millones de votos. Hay que ver muchos de esos cómo se obtuvieron, pero al final de cuentas, pues yo le estoy hablando a esos que votaron por mí, le estoy hablando aquí, los que están gritando, es un honor estar no con Claudia Sheinbaum, sino con Obrador, y es un honor, pues, es decir, le estoy hablando a esa mitad de México, no le estoy hablando a todo México. Pero ya eres la presidenta de todas y todos, juraste eso unos minutos antes ante la Constitución, hoy ultrajada. Entonces, a mí sí me parece que en algunos sentidos pues te habla mucho ya de hacia dónde vamos. Pero incluso Llevamos se esperaba, hacia dónde o vamos. se hubiera esperado, hubiera sido deseable un discurso mucho más potente. Y ¿no? conciliador, ¿no? Conciliador sin duda y más potente. Vamos, se le fue en elogios. Sí. Habló 45 minutos y 10 minutos o algo así en elogios
al que presidente. llamó el presidente. ¿no? De repetir el manualito, ¿no? El machote. El machote del famoso decálogo. Y además, a ver, hay que también Y reconocer... todos lo repetían, ¿ves? Todos lo repetían las Sí, frases. es lo que iba a decir. claro. Ya es así como de... ¿no? Sí. Parecía mitin como en cuando vas lugar al de una catecismo. toma de Es lo protesta que de se una jefa de decía, era Estado. como cualquiera la repetición del evangelio. Y ¿no? además Según- en el discurso Sí, dando López Obrador. respuesta a los temas que han sido críticos previos a la toma de protesta. Uno, la representación de jefes de Estado o jefas de Estado en la toma de protesta, pues se dedicó a mencionar como ahora sí que un catálogo para decir aquí hay muchos jefes de Estado o jefas de Estado, pero pues de Haití, de Paraguay. Bueno, entre más entre más Sí, se expandía la lista, más íbamos disminuyendo. bajando de... No y digo la de... presencia de nuestros socios, pues ¿No? es con representaciones que cambian mucho las que estuvieron Muy en menores. en otros momentos, ¿no? Es decir, aquí pues estamos hablando con mucho respeto de la señora esposa del presidente Biden, que pues, es muy respetable y reconocible, pero pues no es el secretario de Estado, ni mucho menos de Estados Unidos, la representación de Canadá también. En fin, es decir, respuesta a la crítica de que no se haya invitado al jefe del Estado español, que es en este caso pues el rey, porque así lo establece la ley de Constitución ellos. española, Sí. no porque nosotros la hayamos decidido, sino reiterar este tema de la invasión de los españoles. Es decir, el discurso responde a cuestiones que parece que les dolieron, ¿no? Es decir, que estuvieron en la crítica y en el ambiente de la opinión pública, de la opinión ¿no? pública. De la opinión Sí. pública. Mencionar a dos diputados republicanos. Sí, hombre, o sea, de de los- Podemos. ¿no? Sí, o Españoles. sea, que son Bueno, digo, así, entonces, y creo que la representación habla mucho también del proyecto político, es decir, quienes sí estuvieron, pues forman parte de una visión con sus matices, porque una cosa Con la es excepción de ahora Boric, Chile, ¿no? una Quizá con- cosa sí, es con Boric, matices, bien como sí. diferente, ahí Sí. sí podría yo hablar de un proyecto verdaderamente Sí. de izquierda y no de un proyecto populista con sus tintes de izquierda, pero al final de cuentas creo que la expectativa que se generó por este momento histórico, pues por lo menos en el discurso se queda corta, ¿no? Se queda corta la respuesta. Y en el día a día, el otro día alguien me decía, a quien le escuchaba, que decía que no hay una realidad, lo que existe simplemente son percepciones. Entonces lo que hay que, seguramente a partir de hoy en la tarde, mañana y empezar es cómo cada quien acomoda lo que escuchó, porque alguien que habrá dicho, mira, ¿ya viste cómo va a haber certeza a las inversiones? Ya me imagino sí. alguna entrevista a la salida, algún líder empresarial. no es ¿Y por usted cómo lo vio? decreto, No, ¿no? sí dijo que va a haber certidumbre en las inversiones. Pero, por ejemplo, pues cómo empiezan a verlo el tema de los mercados, cómo lo van a ver los analistas financieros, cómo ve la opinión pública. Y eso también pues va a ser información que ella y su equipo y su gabinete, esa es otra incógnita que muchos tenemos. ¿Va a ser un gabinete florero o va a ser un gabinete de verdad? ¿Cuál es el estilo de ella de gobernar? Porque empieza la retroalimentación. Me imagino que también muchos dentro del gabinete dirán, pues no sabemos también cómo hay que entrarle, ¿no? Pero en fin, faltan muchas cosas y yo sí creo que estos próximos días y meses y quizá años serán un día a la vez. Sí. Un día. Un día a la vez. a mí sí me gustaría que platicáramos un poco del lenguaje corporal. A ver, yo entiendo que el observador sea una figura muy potente, con un enorme peso específico emocional en ella. Pero este mensaje de dejar su lugar Para ir. e irse prácticamente a refugiar el lugar del López Obrador, a esa secuencia de muchos besos, yo no les reparo ninguna expresión de cariño, ¿no? Pero ahí hay un símbolo de traspaso de poder. Hay un símbolo de potencia que en caso de una mujer todavía es mucho más complejo de transmitir. Sí. Es el primer cuestionamiento machista a una mujer, si va a tener la fortaleza de poder mandar sobre los militares, sobre los marinos, sobre los problemas, imponerse a los narcos. Era también un mensaje de mostrar esa fortaleza física, emocional, Potente, es lo que yo potencia decía, la de potencia. personalidad. Lo voy a decir con mucho respeto, me pareció de repente ver una niña asustada.
refugiándose ahí en el presidente. Y el presidente alzándole la levantándole Y mano. aparte, ¿no? yo creo O que le sea, faltó generosidad al propio López Obrador. ¿Por qué? Porque él debió de haber ido. Él debió de haber reconocido que ella ya es la presidenta y no permitir que fuera ella su lugar. Creo que también habla de él, la visión que tiene y la manera como se relaciona con Claudia. Entonces, o sea, sigue estando esta incógnita, es decir, ¿quién es el verdadero líder de ese movimiento? Pues sigue siendo López Obrador, y lo vimos en los diputados y en los senadores, y la reacción frente a él. Es decir, creo que él sigue teniendo ese dominio sobre el movimiento, ¿no? Sobre lo que ellos llaman este movimiento. No es un cambio institucional. Yo digo siempre, sí es este modelo de partido único hegemónico, pero tiene una diferencia con el PRI. Sí. El PRI, digamos, finalmente cambiaba un presidente y se acababa. Y cuidaban las formas. Y era el cambio era en la institución era la que era importante. La institución es la que te llamada empoderaba. PRI, ¿no? Acá es la persona, el líder, es el líder carismático que sigue teniendo y va a seguir teniendo indudablemente una presencia enorme. Y ella misma, pues así lo señaló en su discurso, aunque le dijo, usted se va a retirar ya, pero al final se retira, pero con sus asegúnes, porque seguirá estando. Sí, pues dijo que seguirá en la vida política y etcétera. Entonces, creo que son las características de este movimiento, de este liderazgo unipersonal que ha construido López Obrador, y que pues ella tendrá que ir enfrentando minuto a minuto, y ojalá de veras que por el bien de México, de las mujeres, pueda ella sentarse en la silla, ponerse la banda en serio y ejercer la investidura completa. Ahora que te escuchaba, porque todos hemos estado en esta conversación, ¿verdad? Y muchos mexicanos que son expertos en historia te dicen, es que la historia te enseña que una vez que te pones la banda, ya. O sea, eso es lo que te enseña la historia. Bueno, depende de qué cacho de la historia leas. Sí, claro. Si llegas por ahí del 28 al 29, Sí, pues entonces hubo un maximato y hubo un intento, ¿verdad? Y además no fue un intento, todo un sexenio, realidad. 3 presidentes, de alguna manera, y usaban la frase, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Entonces, aquí ahorita que te escuché, me surgió esta duda. Los mexicanos en general les gustan las figuras de los caudillos. Eso ya, yo no me gustaba la idea, pero pues la voy aceptando, por lo menos para un grupo importante de mexicanos les gusta. La otra se han ido volviendo más autoritarios, menos demócratas. Pero ¿qué? ¿Como los romanos? O sea, ¿vamos a repartir el poder entre 2 cónsules? ¿Sí? ¿O somos más autoritarios, pero de figura unipersonal? Sí. Entonces, ahí va a empezar a haber un conflicto, porque no me cabe a mí la menor duda, lo digo con respeto, que el presidente no se quiere ir. No se quiere ir. Y también creo que Pero este tema de tampoco que... lo está dejando. El expresidente. Bueno, como a la americana. Entonces, ahí vienen cosas que van a ser muy complicadas, porque los problemas serán responsabilidad de ella atender. Sí. Pero las decisiones, por lo menos al principio, se me hace que se van a platicar. Y cuando haya cosas que a los de Morena no les guste, que está teniendo ya que hacer, van a reparar. No tengo la menor duda de que lo van a intentar. Entonces vienen momentos muy difíciles porque los problemas son unos. ¿Y cómo se van a resolver? ¿A la romana? ¿Con cónsules? ¿Cómo acababan esos cónsules, no? Entonces, sí estamos viviendo un momento que no es como dicen, es que te pones la banda y se constituyó el poder. Para te nada. Sientas en la silla del águila y ya eres. Para nada. No, creo que López Obrador hizo visible esto, ¿no? Capturar los aplausos en el último momento. Este gesto que yo digo me pareció muy, muy significativo de ella, acercarse a él, esperarse a que él terminara literalmente de despedirse. Me parece que es una dificultad de desprendimiento, sí, pero sobre todo un descuido en formas. De verdad es que no quiero exagerar un poco esto de las manos y esas cosas. Pues estamos en un traspaso de poder, ¿no? Lo que pasa es que ahora, implica, fíjate que lo que pasa es que en los últimos 24 años hemos vivido una alternancia, ¿no? Es decir, en el 2000 el traspaso fue de un partido, el PRI, al PAN. Otro. Luego sí hubo dentro del mismo partido, pero la toma de protesta de Calderón pues fue en medio de toda esta escandalera. Luego viene de Calderón a Peña, PAN a PRI, ¿no? Luego PRI a Morena.
Entonces, pues a lo mejor, y además era entre hombres, ¿no? Entonces probablemente la manera, la forma, la expresión, el lenguaje corporal era diferente, mucho más institucional probablemente que hoy vimos, pero yo creo que a una parte de la gente esto le va a encantar. Sí, le va a encantar porque Esto es rendirle pleitesía pues al ídolo, al caudillo, líder, al caudillo. a quien verdaderamente queremos y con el que es que estar con él es un honor y que además no nos defraudaste, como ahí le gritaron, etcétera. Es decir, El sesgo de lo que realmente- quieres ver y lo que Exactamente, o sea, nosotros estamos viendo pues desde el otro lado, ¿no? Desde el lado, además de mujeres que hemos luchado toda la vida por ser nosotras mismas, que nos ha costado, que es Ni modo que nuestros digas que gritos luego de- soberanamente me vuelvo sumisa. Sí, ¿no? no, O sea, Lo que no quiere autónomamente. decir que seas desleal, malagradecido. No, al bueno, yo estoy contrario, pensando no. cuando yo le entregué el poder a López Pues Obrador, claro. por decirlo de alguna manera, en la Ciudad de México. Me tocó a mí ser la que le pasara la estafeta. Y en su discurso no me mencionó una sola vez. No me mencionó una sola vez, ni siquiera el ingeniero Cárdenas. Hoy la misma Claudia dice que con Andrés Manuel se inició esta revolución pacífica. Que no es verdad. Y yo digo, y 88, y La el que misma Cuauhtémoc Ifigenia, Cárdenas ¿no? La misma haya Ifigenia llamado sentada. no a tomar Palacio Nacional como algunos proponían y lo que hubiera significado un baño de sangre, sino a formar un partido político que fue el PRD y a luchar en el marco de lo que la Constitución establecía. No es una revolución pacífica, no fue una revolución pacífica, es decir, ¿por qué esa parte de la historia no se reconoce? Yo creo que y hablas de, somos herederos del 68, pero tienes afuera a los granaderos impidiendo que se expresen los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, pues son estas contradicciones con la propia realidad que hay que ir analizando poco a poco. Pero ¿no? si bien nunca habíamos visto un relevo de poder a nivel presidencia de la República a una mujer, sí habíamos visto mujeres tomando porciones de poder en una escala distinta. Pues gobernaturas. Pensemos, por ejemplo, en el primer informe de gobierno que contesta Beatriz Paredes al Sí, presidente claro. López Portillo. ¿Fue López Portillo o Luis Echeverría? López Portillo. Bueno, en fin. Pues es una mujer ejerciendo un espacio de poder. Con Echeverría, Con ¿no? Echeverría, porque era muy joven. Era Echeverría, porque Sí. tenía 18, Sí, 19 años. Sí, era jovencita. jovencita. Era con Luis Echeverría. Pero viste a una mujer empoderada en una representación de poder de una mujer cuidando las formas. Del mismo partido, además. Cuando tú tomaste posesión en la jefatura de gobierno. Cuando la propia Claudia Sheinbaum tomó posesión de la jefatura de gobierno. Mujeres gobernadoras ha habido varias. Creo que ya habíamos vivido de alguna manera un momento mujeres similar. Una en mujeres espacios de poder. que asumen espacios de poder y que entienden lo que está sucediendo ahí. Creo que probablemente es un mensaje para los de Morena. Pero yo sí, como parte de México, como ciudadano, quiero ver a mi presidenta. Yo también. Así es. Y mi presidenta sí se define frente al que se va. Porque si no se define frente al que se va, pues mejor se hubiera quedado. Claro. Y no nos sentimos orgullosos, ni tampoco decimos que ya se rompió el techo de cristal y que ya cualquier mujer puede. No nos dejamos de autoengañar. Justo hace ratito hablaba de mi hija de 10 años y luego digo, pues, A ver si luego le ayudas a contestar las preguntas. pues es que no sé si te explicas muy me bien. causa un Y que- poco de estupor decir, es un momento histórico, pero estar viendo prácticamente un tutelaje explícito. ¿No? Es chocante la imagen de una mujer presidenta con el presidente levantándole la mano, Sí. como si fuera función de lucha libre, mano. Sí, ya ganó, hombre. No es la República en sus Como representaciones. el árbitro, el manager, o cómo Sí. se llaman los que dicen el ganador sí, de el la ganador. pelea. El referee. El referee. No sé si me explico. Creo que, como decían los clásicos, ¿no? Forma es fondo. Y aquí había que cuidar una forma de empoderamiento pleno de la primera mujer presidenta. Para mí eso era lo importante. Podrá haber el taconazo del ejército en la celebración hace poco. Podrá haber un relevo pacífico de poder institucional. ¿Hay empoderamiento en estos gestos de López Obrador de eres mía?
no me termina de deja mal convencer sabor, la forma. Deja mal sabor, yo también. Sí, Coincido. definitivamente. Sí, Coincido. también plenamente ¿Un con esto. último apunte? ¿Alguien? Yo hago un libro que nunca he leído, pero que leeré, un amigo que me lo recomendó hace mucho sobre la presidencia en los Estados Unidos, la oficina de la presidencia, y una de las cosas, y creo que abona lo que ando diciendo como frasecita, es que la oficina de la presidencia de la República se evalúa todos los días. Y bueno, ya empezó la evaluación hoy. O sea, todos los días estás a prueba, ¿no? Todos los días tendrás un reto, una manera de enfrentarlo, y todo eso se va a evaluar. Hoy creo que era un día importante, hoy empiezan las evaluaciones, ¿no? Y así será, porque los problemas ahí están, como vi algunos memes que decían, pues el presidente se va, pero 200,000 muertos se quedan, el presidente se va, pero tiene su sistema de salud destrozado, el presidente se va, pero el sistema de educación va a la baja, el sistema se va, y no es cierto que tenemos 22 millones de mexicanos en el IMSS, sí tenemos, había 20, entonces creció en 2, ¿no? El presidente se va, pero la economía tiene problemas, el presidente se va, pero tenemos una elección con Estados Unidos que puede ser, entonces, ahora los retos, yo lo que no me gustó un poco del resultado de la elección, es que yo digo que México regresó a la penosa situación de ojalá nos salga buena la presidenta. Sí. Son un país de 130 millones de mexicanos que de alguna manera un grupo muy importante haya decidido que quiere volver a las épocas en donde ojalá nos salga bien una persona, es demasiado. Yo creo que muchas personas pues han renunciado a su derecho y obligación de ser libres. ¿Alguien más? Pues veremos qué pasa hoy, Hoy en mañana. el Zócalo, es lo que te estoy diciendo. Hoy en el Zócalo. Mañana dijo que Pero se pues va entonces, a Acapulco, ¿no? A Sí. las 4 de la Hay que tarde. ver en qué circunstancias, porque las veces que fue el presidente López Pues sí. Obrador por lo de Otis, pues no pasaba del cuartel de la oficina esta naval que está ahí en Acapulco. De la que ahí A no ver si salía. camina. Y no caminó las calles, ni caminó. Pues ahora, después de estar inundados varios días y con los destrozos que ha implicado la situación actual, pues es importante que haya decidido ir frente a un abandono que vimos los últimos días. El presidente prefirió irse a Sinaloa en lugar de ir a Guerrero, Es lo que yo ¿no? decía. Por décima vez, ¿no? Creo que fue 11 veces. Guerrero. Fue 11 Entonces, veces en los últimos días. Sí. ¿no? Entonces, a decir que bueno, que no era culpa de él la situación, sino de los gringos por haber intervenido. No, y como llevado, hacer o sea, las paces con alguien. Sí. Él Sí, fue a dar visitar. ese mensaje. Él fue a Sinaloa a visitar damnificados, ¿no? Pero de la detención del medio. Así es. Entonces, bueno, va a ir a Acapulco, esto es importante, aunque no solamente Acapulco fue afectado en este tema oleada de huracanes. Hay que ver cómo, ¿no? Aquí va a ser ya importante también este contacto con la realidad, con la gente, pero lo que pasa es que no pueden salir de la oficina esta del naval. ¿Cuál es región naval? Sí, ¿no? está el cuartel, sí. Porque eso implica dinero. Implica tener que apoyar a los damnificados, implica reconstruir Acapulco. Y más que allá de no unas ha despensas, sido- un refrigerador así o una es, plancha, y que ¿no? O sea, los implica empresarios le invertir en metan. Acapulco, O sea, ese en es el- volver a planear un Acapulco no para un año, sino para los próximos 20 Y sabiendo años. que este tipo de incidentes lamentablemente llegó para quedarse, porque con la crisis de cambio climático, que es un tema que hubiera meritado más palabras y más reflexiones, México es uno de los países más vulnerables en temas del cambio Claro, climático. con Y ahí está nuestras Acapulco. costas Y sin Fonden, nuestras ¿no? sismos y por todo Sí. estamos Y sin Fonden. implicados y sin Fonden, ¿no? Entonces, y sin recursos, porque si todo se te va en gasto social, una parte muy importante, si vas a reducir el déficit y esto vas a recortar tu presupuesto necesariamente, porque no va a haber reforma fiscal. Entonces, pues evidentemente que no puedes salir a caminar en las calles de Acapulco Porque tendrías que dar más de lo porque que estás no solo dispuesto a tienes dar. que decirles te voy a dar un dinero, Sí. sino tienes que decir vamos a reconstruir Acapulco, implica una inversión. Yo me acuerdo después de Ingrid y Manuel, ¿no? El proyecto a largo plazo de miles de millones de pesos que se invirtieron en la reconstrucción de Guerrero, de sus caminos, de sus Y no solo carreteras, de los sus empresarios, puentes, pues, ¿no? etcétera, de las casas destruidas, de todo. Entonces, pues sí no está fácil, no la tiene fácil porque la circunstancia, insisto, es muy diferente al momento en que López Obrador tomó Que ese es un protesta. poco como México, dos comentarios. La adversidad ya está cantada. En Acapulco la adversidad es que cada año y medio va a haber un huracán. Está cantada. La pregunta es, ¿y tú como gobierno qué vas a hacer ante ese escenario? Porque está cantada. Y los retos para México están cantados.
Lo que no queda claro es cuál es el plan. ¿Cómo? ¿Cuál es el plan? El cómo. Así como no hay plan para Acapulco, la pregunta es ¿y cuál es el plan para México? Porque los retos están planteados todos. Bueno, teníamos dudas si Claudia había saludado a la ministra Norma Piña. No sé si tienen la foto por ahí. Sí la saludó. No, tiene que saludarla, Sí ¿no? la saludó, pues ahí bien, está. bien, Esa bien. es la foto. Andrés Manuel López Obrador no la saludó. Pues bien por Claudia. Y mira la ministra con su mochila, ¿o qué trae allá atrás? No, es que se ve la silla, ¿verdad? ¿no? Es ¿Qué que es? es el uniforme de la cadete y la bandera, ¿no? Lo que No, aquí pareciera. ¿O sí atrás, trae hacia mochila? atrás. Acá, hacia la primer plano. Ah, sí, como... Bueno, pero delante de los ministros se volvió a establecer, cuando están discutiendo los ministros lo de las controversias. No se equivoquen, la reforma al Poder Judicial va. Es para mí el mensaje de este discurso. Porque nosotros no somos corruptos. Pues es un harakiri, Somos ¿no? democráticos. Yo te diría que para mí todo se resume ahí. Todo lo demás son lugares comunes, el decálogo del observador, propuestas de verdad muy, muy, muy básicas, 2.5 de crecimiento del salario mínimo. Nos dicen que nos anticipa que van a ajustar los precios de los energéticos a la inflación, dijo términos reales, ¿no? Cosas que son perfectamente expresables en un boletín de prensa. No, pero sí esos mensajes, voy a gobernar desde mi trinchera o desde mi facción, en la misma manera en cómo ha venido sucediendo. Viva la cuarta transformación, Viva la cuarta transformación. No fue solamente viva México, como le correspondía ya a una jefa de Estado, sino viva la cuarta transformación. Y una cosa que frente a Ifigenia, como lo decías tú, Rosario, frente a Ifigenia me resulta todavía un poco más decepcionante. Para Claudia Sheinbaum, la lucha de la izquierda empezó en el desafuero. Sí. No en el desde el 88. Sí, se empieza a decir, en el desafuero, vino este señor a decir aquí que la historia lo iba a juzgar y que ya lo juzga muy bien. Para esta expresión de la izquierda popular de México, el movimiento empezó en el desafuero. Siguiendo esta reflexión, alguna vez creo que un premier chino le preguntaron hace pocos años, ¿y usted qué piensa de la Revolución Francesa? Y dijo, no sé, es demasiado pronto para juzgarla. La 4T ya cree que tuvo éxito. Sí. Hombre, sí es el primer capítulo. Y con poquitas cosas se autoproclaman exitosos. No hay condiciones para saber si ese movimiento o no es exitoso y es viable. Pero ellos se declaran exitosos. Porque la narrativa vuelve a ser muy poderosa, Sí, ¿no? La sí. gente cree. Sí. Es decir, y hay una parte muy importante de la población que defiende Muy. a muerte ese ¿Cómo? proyecto, Muy, ¿no? muy, muy. Y que dice, a mí me fue re bien. Se sienten a mí me fue bien identificados. porque Sí. pues tienes un ingreso que no tenías o no habías tenido antes, Sí. eso es una realidad. Una entrada. Se redistribuyó un poco el ingreso. Y fíjate, me gustaría nada más una última reflexión sobre una de las frases, ¿no? De cómo, frente a este rollo del modelo neoliberal, de que no se podía tener un Estado fuerte sin que creciera la economía, etcétera, que ella planteó, pues todos esos mitos se derrumbaron. No es que quisiéramos yo sí quisiera un Estado fuerte en el sentido de la seguridad, asumiendo sus funciones como monopolio de la fuerza, ¿no? Etcétera, un Estado fuerte en cuanto a políticas públicas, pero una sociedad fuerte. Es que aquí es un Estado, la visión es la de un Estado fuerte, pero una sociedad disminuida, Chiquita, ¿no? chiquita. Una sociedad sin derechos, sin libertades, Para que yo sin sea fuerte, tú capacidad. tienes que ser débil. Exactamente, es decir, no es ciudadanos y ciudadanas en todo el sentido de la palabra, con todos sus derechos, sus obligaciones, sus libertades. En un artículo de Gabriel Said este fin de semana, o sea, no hay un Estado donde hay la toma de Culiacán, de Sinaloa, de Michoacán, de Colima en manos del crimen organizado. En México desapareció el Estado. Entonces, al final, ya otra vez, es una ironía que aquellos que te venden un modelo de país que fortalece al Estado son los que han dejado, por lo menos, al Estado más débil de las últimas décadas. Nos anticipó la presidenta que los que decimos que hay riesgos autocráticos en el horizonte. Están Y mintiendo. hemos estado insistiendo Que en estás que mentiroso. un Estado soberano para cuidar sus fronteras y la seguridad interna, un Estado eficiente para prestar servicios públicos, un Estado que cuida a los desfavorables, a los desfavorecidos, un Estado regulador de la economía y corrector de sus fallas, no es igual a autoritario. Claro que no.
por supuesto que queremos un Estado soberano, Claro. eficiente, eficaz Fuerte. y regulador, Claro. no un Estado autocrático. Esa es la diferencia que nos divide entre el modelo de la Cuarta Transformación o lo que eso significa y los que creemos que el Estado es importantísimo para la vida en paz de una sociedad libre, plural, de una sociedad de ciudadanos que diversa. su riqueza es la diversidad. Es una lucha ¿no? de visiones de país en el fondo. Es una lucha de Sigue visiones habiendo de país. eso. De modelo. De modelos Los de país. invito a que sigamos otro día. Analizando minuto a minuto. Si no, ya nos juntamos al que sigue. Siguiente, El de siguiente. sigue, pues ya de una Ya vez que nos lo tráete pases. las- Tráete los bocadillos y nos esperamos Gracias, a Adela. todos ustedes. Muchas gracias. Hasta esta noche. para cultivar el optimismo en el siguiente discurso.